Capítulo 1. El caso de la carta quemada. Era una mañana fría en el corazón de Londres, cuando presencié por primera vez las sombras de un caso que pronto desentrañaría la esencia misma de lo que sabíamos sobre el legado de cierta familia. La niebla flotaba en el aire, tan densa que incluso las farolas que iluminaban las calles parecían apenas perforar la oscuridad. El aire era húmedo, y el olor a humo de carbón se mezclaba con el aroma de adoquines mojados mientras me dirigía al 221B de Baker Street, donde Holmes me había llamado sin apenas darme explicaciones, pero sabía que no debía pedirlas. Cuando un caso llamara a Holmes, pronto sabría la naturaleza del asunto. Al entrar en el piso, lo primero que noté fue el silencio. Holmes estaba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en las figuras distantes de la calle, aunque noté que tenía la mente en otra parte. El silencio entre nosotros se prolongó varios instantes antes de que hablara sin apartar la vista de la ventana. «Watson», dijo con la voz más cortante de siempre, «hay un asunto que creo que requiere su atención. Se ha cometido un crimen, uno que ha dejado perplejo a Scotland Yard, por cierto, pero estoy convencido de que no es lo que parece». El tono de Holmes presagiaba un misterio, y como siempre, no pude resistir la tentación. Se giró entonces, su mirada penetrante se cruzó con la mía. «Acabo de enterarme de que un hombre ha sido encontrado muerto en circunstancias muy peculiares. Se llama Edmund Harris, un respetable comerciante de la ciudad. A primera vista, parece un simple infarto, pero sospecho que hay algo mucho más siniestro en juego». Me acerqué, intrigado. «¿Un infarto? ¿Pero no lo crees?» Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa, de esas que solo esbozaba cuando ya me llevaba varios pasos de ventaja. «No, Watson, no lo creo, porque, como verá, la muerte de Harris no es nada sencilla. Está relacionada con algo mucho más complejo, algo que involucra el pasado de la familia y una carta que aún no se ha entendido del todo». Arqueé una ceja. «¿Una carta? ¿Qué tiene que ver con su muerte?» Holmes caminaba lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. «Eso, mi querido Watson, es lo que estamos a punto de descubrir. La carta es importante. Ha sido destruida, sí, pero no irreconocible. De hecho, ha sido quemada, pero queda parte de ella. El resto de esa carta es la clave». Lo miré, intentando comprender la verdadera importancia de la situación. «¿La carta sigue ahí? ¿Quieres decir que aún se puede leer?» Holmes asintió, volviéndose hacia mí con una mirada cómplice. «Exactamente. Alguien quiso destruirlo, pero fue un descuido. Y ese descuido, Watson, nos llevará a la verdad sobre la muerte de Harris». Tuve poco tiempo para hacer más preguntas, ya que Holmes recogió rápidamente su abrigo y me indicó que lo siguiera. Avanzamos por las calles cubiertas de niebla, con el coche de punto traqueteando sobre los adoquines húmedos. A medida que nos acercábamos a la residencia de Harris, en el corazón del distrito más adinerado de Londres, sentía una creciente urgencia. La idea de una carta con la clave para desentrañar la muerte de Harris parecía fantástica, pero con Holmes incluso las pistas más improbables solían dar fruto. Llegamos a la casa de Harris, una elegante estructura con hiedra trepando por la fachada de piedra. Scotland Yard ya había acordonado la zona, y un agente uniformado nos recibió al bajar del taxi. «Dr. Watson, señor Holmes», dijo el agente. «Los estábamos esperando. El lugar del incidente está justo por aquí». Seguimos al oficial al interior de la casa, atravesando un pasillo adornado con elegantes muebles y cuadros. El aire dentro de la casa estaba cargado con el olor a libros viejos y mohosos y un ligero olor a algo quemado, como un rastro de la misma carta de la que Holmes había hablado. El agente nos condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, donde había una mesita con varias hojas de papel y un candelabro del que goteaba cera derretida. «Aquí es donde ocurrió», dijo el agente. «El cuerpo fue encontrado desplomado aquí, en la mesa. Es evidente que la muerte del hombre fue repentina». Holmes se inclinó sobre la mesa, su mirada penetrante escudriñando la habitación con la misma intensidad que siempre dedicaba a un caso. «La posición del cuerpo es curiosa», murmuró para sí. «Un hombre no se desplomaría aquí de forma natural, a menos que algo le hiciera caer repentinamente hacia adelante.
La posición en la que estaba no se corresponde con la de un ataque al corazón. Los síntomas de tal evento no provocarían este colapso en particular. Di un paso adelante, recorriendo la habitación con la mirada. ¿Estás sugiriendo que no fue un infarto, Holmes? ¿Que Harris fue asesinado? Holmes no respondió de inmediato. Estaba absorto en los detalles, examinando los restos de la carta, cuidadosamente dispuestos frente a él. Tomó uno de los bordes carbonizados de un trozo de papel, entrecerrando los ojos. Sí, Watson. Creo que esta no es una muerte cualquiera. La carta fue destruida deliberadamente para ocultar su contenido. Sin embargo, lo que queda es lo suficientemente significativo como para decirnos qué sucedió. Entonces me miró, y su expresión cambió ligeramente mientras su mente seguía trabajando. Pero hay más, Watson. La carta en sí no solo está relacionada con el crimen, está relacionada con algo mucho más antiguo. La muerte de Edmund Harris forma parte de una historia más grande, una historia de traición y pérdida. Esto es solo el principio. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Holmes me envió a entrevistar al personal de la casa, mientras él seguía examinando los restos de la carta, reconstruyendo los fragmentos crípticos mientras intentaba reconstruir meticulosamente su significado. Ahora me quedaba claro que la muerte de Harris no fue ni mucho menos un simple infarto. Fue deliberada, calculada, probablemente una advertencia, y sospechaba que aún no habíamos descubierto toda la profundidad de la conspiración. Cuando Holmes regresó a la escena, parecía sumido en sus pensamientos. «Watson», dijo con voz cortante, «hemos descubierto algo muy curioso. La carta que fue destruida, que debía ser destruida, no era una correspondencia común. Era la última pieza de un rompecabezas mucho mayor. Uno que se relaciona directamente con los tratos del difunto señor Harris con un antiguo adversario. Alguien que desea asegurar que ciertos secretos permanezcan ocultos». «¿Y quién es ese, Holmes?», pregunté, presintiendo ya que sus siguientes palabras revelarían algo crucial. Holmes se giró lentamente, mirándome fijamente. «El eslabón perdido, Watson. La verdadera persona detrás de este crimen es alguien que aún no hemos considerado, una figura del pasado de Harris, una persona con un motivo que va más allá del simple lucro. Creo que la carta era un ultimátum, una forma de obligar a Harris a guardar silencio». Observé a Holmes inclinarse sobre el escritorio, recogiendo los trozos restantes del papel quemado, con los dedos recorriendo sus delicados bordes. «Encontraremos la verdad, Watson», dijo, con una serena determinación en la mirada, «y cuando lo hagamos, el culpable ya no tendrá dónde esconderse». Capítulo 2. Las cenizas de los secretos. La escena en la residencia de Edmund Harris nos había dejado con más preguntas que respuestas. Los fragmentos de la carta quemada que Holmes había examinado insinuaban algo mucho más complejo que la simple muerte de un comerciante. Las pistas sugerían una conspiración de gran alcance, oculta bajo la fachada ordinaria de la vida de Harris, y sin embargo, cuanto más indagábamos, más profundo se hacía el misterio. Algo mucho más siniestro se estaba desplegando bajo la superficie. Holmes ya había sacado sus conclusiones. Podía ver la determinación en sus ojos, los sutiles cambios en su actitud a medida que iba armando el rompecabezas. Pero incluso para alguien como Holmes, el camino no estaba del todo claro. Cada paso que dábamos parecía revelar nuevas capas del misterio, pero también más rincones ocultos, más lugares sombríos donde la verdad podía ocultarse fácilmente. Tras salir de la casa de Harris, regresamos a Baker Street con el peso del caso sobre nosotros. La niebla se había disipado un poco, pero el aire seguía húmedo, y el tranquilo murmullo de Londres solo se veía interrumpido por el ocasional traqueteo de un coche de punto que pasaba. Holmes parecía estar en estado de contemplación, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Yo también estaba sumido en mis pensamientos, pero mi mente volvía una y otra vez a la carta quemada y a las crípticas palabras que contenía. Al entrar en nuestro apartamento, Holmes perdió tiempo. De inmediato comenzó a revisar las pruebas que habíamos reunido, los diarios, los papeles parcialmente quemados y los extraños componentes mecánicos encontrados en la habitación donde Harris se desplomó. Las pruebas parecían apuntar a un asesinato cuidadosamente planeado y ejecutado, pero faltaba algo, un motivo. ¿Por qué habían elegido a Edmund Harris como objetivo? ¿Qué sabía o en qué había estado involucrado que condujo a su prematura muerte? Holmes, como siempre, se me adelantó en sus ideas. Dejó los papeles a un lado y empezó a pasearse por la habitación,
con sus largas zancadas cortando el suelo con precisión rítmica. «Watson», dijo en voz baja, pero con ese tono cortante que ya reconocía. «Este caso es mucho más complejo de lo que parece. La carta debía ser destruida, sí, pero lo que queda es suficiente para revelarnos algo crucial sobre la implicación de Harris con fuerzas que escapan a su comprensión». Observé cómo Holmes se acercaba a la repisa de la chimenea, rozando con los dedos una serie de extraños y antiguos relojes, algunos marcando el tiempo, otros en silencio. «La muerte de Harris, aunque trágica, no es el acontecimiento principal», continuó Holmes. «Forma parte de un plan mucho mayor, uno que hunde sus raíces en el pasado, pero cuya influencia se extiende hasta el presente». Fruncí el ceño, intentando comprender la profundidad de sus palabras. «¿Crees que Harris estaba involucrado en algo más antiguo? ¿En alguna conspiración?» La mirada de Holmes se posó en mí. «No es solo una conspiración, Watson. Es una red, una organización que ha operado en la sombra durante décadas, quizás siglos. Creo que Edmund Harris se topó con algo que no debía, y cuando lo hizo, se convirtió en un lastre». «¿Pero qué descubrió?», pregunté con una mezcla de curiosidad y temor en la voz. «¿Qué fue tan importante que lo llevó a la muerte?». Holmes apretó los labios y su expresión se ensombreció. «Eso, Watson, es lo que debemos descubrir. Sospecho que está relacionado con los dispositivos mecánicos en los que trabajaba Harris, relojes, maquinaria, símbolos que eran más que simples piezas de relojes. Estos dispositivos podrían ser la clave para comprender qué busca realmente la Rosa Negra o quien quiera que esté detrás de ellos». Las palabras de Holmes tenían implicaciones escalofriantes. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la muerte de Harris no era un incidente aislado, sino parte de algo mucho mayor. La carta, el mensaje críptico y ahora los dispositivos mecánicos apuntaban a una red de secretismo que se extendía mucho más allá del círculo más cercano de Harris. «Holmes», pregunté, con la mente acelerada, ¿estamos ante algo más que una simple sociedad secreta? ¿Algo que lleva décadas manipulando los acontecimientos desde la sombra? Holmes me miró con ojos fríos y calculadores. «Sí, Watson. Y la clave para entenderlo reside en estos relojes, estos cronómetros y en los símbolos que llevan. La Rosa Negra lleva mucho tiempo buscando la manera de controlar el tiempo, pero lo que realmente quieren es algo mucho más peligroso, la capacidad de alterar el pasado, de reescribir la historia». El peso de sus palabras me azotó y sentí un escalofrío que me recorrió los huesos. Controlar el tiempo mismo. ¿Cómo podría alguien siquiera empezar a concebir semejante cosa? Sin embargo, sabía, con la convicción de Holmes, que no se trataba de una idea fantástica. La Rosa Negra tenía los medios para alterar la historia, para cambiar el curso mismo de los acontecimientos. Y ahora nos habían arrastrado a su juego. A la mañana siguiente, la urgencia de Holmes no hizo más que aumentar. Ya había enviado un mensaje a varios de sus contactos con la esperanza de descubrir más detalles sobre la Rosa Negra. También me había pedido que me reuniera con la señora Harris para averiguar más sobre las conexiones de su difunto esposo. Ella había estado en el centro del misterio y sabía que su perspectiva sería crucial para desvelar las últimas piezas del rompecabezas. Llegué a la casa de la señora Harris unas horas después. El aire aún estaba húmedo y cargado de niebla. La casa estaba en silencio y una criada me acompañó al interior y me condujo al salón, donde me esperaba la señora Harris. Estaba sentada junto al fuego, con el rostro pálido y cansado, y la mirada llena de preocupación. El dolor de perder a su esposo la había afectado, pero había algo más en sus ojos, miedo, aprensión, que me hizo preguntarme si sabía más de lo que nos había revelado a Holmes y a mí. «Doctor Watson», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción, «gracias por venir». Asentí y me senté frente a ella. «Por supuesto, señora Harris. Holmes y yo estamos trabajando arduamente para descubrir la verdad sobre la muerte de su esposo. Entiendo que ha sido un momento difícil para usted». Me miró con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. «Ya no sé qué pensar», dijo, con la voz apenas un susurro. «He estado intentando entenderlo, pero cuanto más aprendo, menos entiendo». «¿Puede hablarme del trabajo de su esposo?».
Component placement, pregunté, intentando guiar sus pensamientos. Holmes cree que pudo haber estado involucrado en algo mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Algo peligroso. La señora Harris se tensó un poco y pude ver el miedo en sus ojos. Apartó la mirada como si se resistiera a hablar, pero después de un momento, suspiró y asintió. Edmund era un hombre meticuloso. Siempre tenía su trabajo, sus relojes, pero en las semanas previas a su muerte empezó a actuar de forma extraña. Estaba obsesionado con ciertos diseños, relojes que no solo marcaban la hora, sino que parecían alterarla. Pasaba horas en ellos, dibujando diseños y tomando notas. En aquel momento no lo entendí, pero ahora creo que lo vigilaban. Creo que alguien buscaba el conocimiento que descubrió. Sentí un escalofrío en el pecho. Watson, esto ya no se trata solo del trabajo de un hombre. Se trata de control sobre el tiempo. Las palabras de Holmes resonaron en mi mente mientras miraba a la señora Harris, cuyo rostro ahora reflejaba una profunda preocupación. Me entregó una carta, una que reconocí de inmediato por ser similar a las que habíamos descubierto los días anteriores. Era apenas legible, una nota escrita a toda prisa, pero lo suficientemente clara como para ver que provenía de Edmund Harris. La carta, aunque parcialmente quemada, contenía solo unas pocas líneas crípticas. Están observando, el ritual está cerca. Si esto te alcanza, no confíes en nadie. El tiempo no se puede detener, pero el destino sí se puede sellar. Miré a la señora Harris con el corazón latiéndome con fuerza. Señora Harris, comencé lentamente, ¿entiende lo que esto significa? Su esposo había descubierto algo mucho más grande de lo que pensábamos. Y le advertía que las fuerzas detrás de este ritual estaban a punto de completarlo. Ella asintió, pálida al comprender. No tenía ni idea, susurró. Pero ahora lo veo. No se trataba solo de los relojes, se trataba de algo más, de poder, y no pararán hasta conseguirlo. Me quedé de pie, con la mente acelerada. Por fin, las piezas empezaban a encajar. La rosa negra, el reloj, el ritual, todo estaba conectado, y ahora solo nos quedaba una opción. Tenemos que detenerlos, señora Harris, dije con firmeza, pero tenemos que encontrarlos. Tenemos que descubrir su próximo movimiento antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 3. El tic-tac de la traición. La noticia de la muerte de Edmund Harris, sumada a la inquietante carta que su esposa había encontrado, apuntaba a algo mucho más grande que un simple crimen. La mente de Holmes estaba llena de conexiones, posibilidades y peligros potenciales. Pero para mí, seguía siendo como un enigma por resolver. Un enigma con piezas faltantes que solo podía vislumbrar en el fondo de mi mente. El tiempo, el destino y, ahora, la sombra de la rosa negra. Una sociedad secreta que se había abierto paso en el corazón mismo de los círculos más influyentes de Londres. Juntos, formaban un rompecabezas que trascendía con creces lo que ambos habíamos comprendido inicialmente. Mientras Holmes observaba el diario, examinando las notas garabateadas a toda prisa que Edmund había dejado, pude ver un destello en sus ojos. Estaba cerca, demasiado cerca de la verdad, y sentí la tensión flotando en el aire como un hilo invisible, a punto de romperse en cualquier momento. No se trata solo de una conspiración, Watson, dijo Holmes de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, intensa, llena de una silenciosa urgencia. Nos enfrentamos a una fuerza mucho más antigua de lo que imaginábamos. La Rosa Negra no es solo una organización, es un movimiento. Llevan siglos planeándolo y ahora tienen las herramientas para llevarlo a cabo. Observé a Holmes inclinarse sobre el diario, moviendo delicadamente los dedos sobre las crípticas notas que Edmund había dejado. El ritual forma parte de algo más, continuó Holmes. Pero estos relojes, estos dispositivos que han estado creando, no son solo objetos mecánicos, forman parte de un sistema diseñado para manipular no solo el tiempo, sino los propios acontecimientos. Me acerqué, intentando comprender a qué se refería Holmes. ¿Qué quiere decir con manipular los acontecimientos? ¿Intentan cambiar la historia? Holmes no levantó la vista del diario. Sus dedos trazaban una línea específica del texto. Exactamente, Watson. No solo manipulan el tiempo,
Buscan alterar el desenlace de acontecimientos significativos, cambiar el curso de la historia. Es el plan perfecto para quienes creen en controlar el mundo desde las sombras. Podía sentir el peso de sus palabras. ¿Pero cómo lo hacen?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo es que estos relojes, estos aparatos, tienen tanta potencia? Holmes dejó el diario con un clic brusco y se puso de pie, con la mirada distante, pero llena de esa claridad nítida que solo él poseía. Los relojes son un medio para concentrar la energía, Watson. Actúan como un conducto que canaliza una fuerza increíble. Esta fuerza, una vez controlada, puede usarse para alterar la secuencia de los acontecimientos en el mundo, pero como todas las fuerzas, requiere control, y la Rosa Negra cree haberlo encontrado. Me quedé paralizado, intentando asimilar la enormidad de las deducciones de Holmes. Control sobre el destino, murmuré. ¿Quieres decir que podrían cambiar el curso mismo de la historia, crear su propio futuro? Holmes se volvió hacia mí, con el rostro duro como el granito. Sí, Watson. Creen que manipulando momentos clave, reordenando la secuencia temporal, pueden crear un mundo donde su visión se haga realidad. Un mundo que se doblegue a su voluntad. Sentí que se me cortaba la respiración. Y llevan años haciendo esto, mediante relojes, dispositivos, mediante manipulación. Pero, ¿cómo los detenemos, Holmes? ¿Cómo contrarrestamos algo así? Los ojos de Holmes brillaron con un destello de algo más, la chispa familiar de una mente que ya estaba buscando una solución. Los detenemos interrumpiendo su control, Watson. El reloj es la clave, pero no es lo único que han estado usando. Si logramos descubrir su próximo movimiento, si encontramos dónde planean completar el ritual, podremos destruir la fuente de su poder. Mi mente daba vueltas a las posibilidades. La Rosa Negra había estado manipulando el tiempo, transformando la historia durante tanto tiempo. Pero ahora, con este conocimiento, teníamos la oportunidad de detenerlos, si actuábamos con rapidez. Holmes volvió a su diario y lo hojeó una vez más, recorriendo la página con la mirada, mientras murmuraba para sí mismo. «Hay algo aquí. Un mapa, quizás. Una ubicación». Tomó el diario y se puso de pie, moviéndose rápidamente hacia el mapa en la pared. Sus dedos recorrieron los lugares donde la Rosa Negra había estado activa, marcando los sitios de reuniones previas, rituales y sucesos extraños. Su dedo se detuvo en un punto específico y pude ver la agudeza en sus ojos mientras lo observaba. «Está aquí, Watson», dijo Holmes con voz tranquila y segura. «La ubicación final, el sitio donde planean completar el ritual, es una finca remota, lejos de la vigilancia de Londres». Me acerqué a él y miré el mapa. La finca estaba a las afueras de Londres, en plena campiña, un lugar ideal para el secretismo que exigía la Rosa Negra. «Tenemos que ir allí de inmediato», continuó Holmes. «Es nuestra única oportunidad de detenerlos antes de que desbloqueen la última etapa de su plan». Asentí, con la mente dando vueltas al darme cuenta de lo que nos aguardaba. La Rosa Negra se había preparado para este momento durante siglos y estábamos a punto de enfrentarlos. El ritual estaba a punto de terminar. El reloj corría y el tiempo se agotaba. Salimos de Baker Street a toda prisa. Las calles familiares de Londres se desvanecían tras nosotros mientras el taxi nos llevaba hacia el campo. Cuanto más nos acercábamos a la urbanización, más me pesaba la situación. La niebla que nos había acompañado desde Londres parecía ahora más densa y la oscuridad que rodeaba la urbanización parecía impenetrable, como si ocultara algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. La mansión se alzaba imponente ante nosotros, su imponente fachada recortada contra el cielo iluminado por la luna. Las puertas crujieron al pasar el taxi y pude ver las ventanas de la casa oscuras y cerradas, sin dar ninguna pista del peligro interior. Holmes ya estaba planeando nuestros próximos pasos, con su mente aguda trabajando en cada detalle. Al llegar a la puerta principal de la finca, pudimos ver el tenue resplandor de los faroles desde el interior, proyectando largas sombras sobre los escalones de piedra. Holmes se volvió hacia mí con expresión sombría, pero llena de una serena determinación. «Aquí está, Watson. La Rosa Negra está aquí. Estamos a punto de descubrir su último secreto». Asentí, con la mano apoyada en el revólver a mi lado. No teníamos ni idea de lo que nos aguardaba dentro de la mansión, pero una cosa sí sabía.
Habíamos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora, fuera lo que fuese que la Rosa Negra hubiera planeado, fuera cual fuese el poder que pretendieran ejercer, los detendríamos, costara lo que costara. Capítulo 4. El altar del tiempo. La finca se alzaba ante nosotros, una silueta oscura contra la tenue luz de la luna. Parecía casi como si la mansión misma estuviera envuelta en un peso tangible. La niebla se aferraba a ella como un manto antiguo, ocultando su verdadero propósito. La Rosa Negra había pasado años preparándose para este ritual y ahora estábamos al borde del precipicio, con el enfrentamiento final a la vuelta de la esquina. Holmes y yo bajamos del taxi. El frío de la noche me azotaba la piel. Las linternas que parpadeaban en las ventanas de la mansión proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el terreno, y casi podía sentir la atmósfera opresiva que nos rodeaba. Este lugar, el corazón de las operaciones de la Rosa Negra, no era solo un escondite. Era un lugar impregnado de los oscuros secretos del ritual que habían orquestado durante siglos. Habíamos llegado justo a tiempo para detenerlos, o al menos eso esperaba. Holmes avanzaba con la tranquila seguridad que solo él poseía, escudriñando el terreno en penumbra con la mirada. No habló, pero pude ver su mente trabajando a toda velocidad, uniendo las piezas finales del rompecabezas que llevábamos semanas persiguiendo. La Rosa Negra había estado manipulando el tiempo mismo, usando relojes como instrumentos y símbolos, creyendo que controlándolo podrían alterar el curso de la historia. Era una locura, por supuesto, pero era una locura que casi lo había logrado. Al acercarnos a las pesadas puertas de la mansión, oí tenues murmullos desde el interior. Sospeché que el ritual ya estaba en marcha. La Rosa Negra no era de las que perdían el tiempo, y estarían a punto de completar su plan. Holmes se detuvo en la puerta, rozando ligeramente con los dedos el borde de la ornamentada carpintería, como si estuviera observando cada detalle. Debemos ser cautelosos, Watson. La Rosa Negra lleva siglos trabajando en la sombra y no se rendirán fácilmente. Asentí, y mi mano se movió instintivamente hacia el revólver que llevaba a mi lado. ¿Y ahora qué? ¿Entramos sigilosamente o los confrontamos directamente? La mirada de Holmes se desvió hacia mí, con expresión seria. Primero debemos observar. No podemos permitirnos un error ahora. Si están en medio del ritual, debemos interrumpirlos sin alertarlos de nuestra presencia. Antes de que pudiera responder, Holmes cogió la manija de la puerta y la giró lentamente. La puerta se abrió con un crujido profundo, casi lastimero. Entramos. El aire dentro de la mansión estaba impregnado de un olor a incienso y algo más, algo ligeramente metálico, como el aroma de maquinaria antigua. La habitación a la que habíamos entrado estaba tenuemente iluminada por velas que proyectaban sombras suaves y parpadeantes en las paredes de piedra. La habitación era enorme, con un techo alto sostenido por imponentes columnas, pero fue el altar al fondo lo que me llamó la atención. El altar estaba situado bajo una enorme vidriera. El cristal, antes vibrante y lleno de vida, ahora parecía agrietado y destrozado, reflejo de la destrucción que la Rosa Negra buscaba desatar. El altar mismo estaba cubierto de extraños símbolos y dispositivos mecánicos, una fusión de antiguos rituales y tecnología moderna, y sobre el altar pude ver un gran reloj, el mismo que habíamos visto en el estudio de Lord Harrington. Estaba situado en el centro de la habitación, con las manecillas fijas a la medianoche. Holmes entrecerró los ojos y vi un leve atisbo de reconocimiento en su expresión. «Está aquí», murmuró. «El ritual comienza con este reloj, y la clave para detenerlo está en el mecanismo». Nos acercamos sigilosamente, manteniéndonos en las sombras, con pasos suaves sobre el frío suelo de piedra. Los murmullos de los miembros de la Rosa Negra se intensificaban a medida que nos acercábamos al altar. Hablaban en voz baja, con voces reverentes, como si se prepararan para algo monumental. Me esforcé por escuchar, pero sus palabras eran ininteligibles desde la distancia. Holmes, sin embargo, parecía absorber cada detalle. Su mirada se dirigió al altar y luego a las figuras que lo rodeaban. No necesitaba oír sus palabras para comprender el ritual. Ya había visto el patrón, la conexión entre el reloj, los símbolos y la ceremonia que estaban a punto de completar. De repente, Holmes se detuvo en seco, con la mirada fija en una de las figuras. «Ahí», susurró. «El líder. Él es quien lo orquesta todo». Seguí la mirada de Holmes y vi a un hombre alto de pie a la cabecera del altar, con el rostro oculto por una capucha. Había un aire de autoridad en él, y aunque no podía verle el rostro, supe que era él quien mandaba. Los demás
vestidos con túnicas oscuras, se movían alrededor del altar con silenciosa reverencia, cada uno siguiendo las instrucciones del líder. Pero sus movimientos dejaban claro que se preparaban para el acto final del ritual. La voz de Holmes era apenas un susurro cuando volvió a hablar. «Tenemos que detenerlos, Watson. Ya». Sin dudarlo, Holmes se dirigió al altar con pasos rápidos pero silenciosos. Lo seguí de cerca, con el corazón latiéndome con fuerza. No teníamos tiempo que perder. Cuanto más nos acercábamos, más intensa se volvía la energía en la habitación. Era como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación. El tic-tac del reloj, símbolo del poder de la rosa negra, se hacía más fuerte, como si nos atrajera, obligándonos a actuar. La habitación parecía vibrar con una extraña vibración, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Cuando Holmes llegó al altar, el líder se giró para mirarlo, con los ojos brillando con un fuego frío. Levantó las manos, como si quisiera invocar algo del aire que nos rodeaba. «Holmes», dijo el hombre en voz baja y amenazante, «ha venido a detenernos, pero ya ha fracasado. El tiempo apremia. El ritual está a punto de terminar». La mirada de Holmes no vaciló. «No controlas el tiempo», dijo con frialdad, su voz cortando las palabras del hombre como un cuchillo. «Y nunca controlarás el destino». Los labios del líder se curvaron en una sonrisa, pero no había calidez en ella. «El destino es una construcción, Holmes, una mentira. El tiempo es la única verdad, y con él transformaremos el mundo, y usted será incapaz de detenerlo». Holmes ni se inmutó. «Ya veremos». Con un movimiento rápido, Holmes tomó el reloj, moviendo los dedos con precisión mientras comenzaba a desmontar el mecanismo. La sala quedó en silencio mientras trabajaba, mientras los miembros de la Rosa Negra observaban con asombro e incredulidad. El tic-tac del reloj se hacía más fuerte y rápido mientras Holmes continuaba su trabajo, deshaciendo el mismo poder que habían intentado controlar. Y entonces, con un último giro de muñeca, el reloj se detuvo. Las manecillas, que habían permanecido congeladas a medianoche durante tanto tiempo, permanecieron inmóviles, y la sala pareció exhalar un suspiro colectivo. El rostro del líder se retorció de furia. «¿Crees que has ganado? Solo has retrasado lo inevitable». Holmes retrocedió, con la mirada fría y segura. «El ritual ha terminado, y la Rosa Negra ha terminado». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, pude ver la duda en los ojos del líder. «Esto no ha terminado, Holmes. La orden resurgirá. Solo has retrasado lo inevitable». Holmes se giró para mirarlo, con voz firme y firme. «Quizás, pero por ahora te hemos detenido, y eso es todo lo que importa». La sala se llenó del silencioso sonido del reloj, y el líder, agotado su desafío, se dio la vuelta y huyó entre las sombras. La Rosa Negra había sido derrotada, al menos por ahora. Capítulo 5. El reloj de arena del engaño. El tic-tac se había detenido. El ritual se había interrumpido. Los planes inmediatos de la Rosa Negra se habían visto frustrados. Sin embargo, mientras permanecíamos en la inquietante quietud del gran salón, el peso de lo que acababa de ocurrir me invadió como una niebla sofocante. Lo habíamos logrado. Al menos, eso creía. Pero el rostro de Holmes estaba más sombrío que nunca. Se había mostrado confiado al acercarse al reloj, seguro de poder detener el ritual, pero ahora, mientras los ecos del silencio del reloj reverberaban en la cámara, había un destello de duda en sus ojos que nunca antes había visto. Holmes se quedó inmóvil un instante, con la mirada fija en el reloj, ahora inmóvil, y el ceño fruncido, como si oyera algo más allá del silencio. La Rosa Negra había sido desenmascarada, sus planes interrumpidos, pero aún no había terminado. Podía sentirlo, la sensación de que apenas habíamos arañado la superficie de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. «Holmes», dije, mi voz apenas un susurro, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. «Lo hemos logrado. Los hemos detenido, ¿verdad?» Holmes no respondió de inmediato. Sus dedos se movían lentamente sobre la superficie del reloj, como si intentara descifrar algún mensaje oculto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se enderezó y se giró hacia mí. Su mirada era penetrante,
pero había una profunda preocupación que no pude ignorar. «Me temo, Watson, que solo hemos retrasado lo inevitable», dijo en voz baja. Su voz, normalmente tan llena de seguridad, ahora tenía un matiz de preocupación. «Este reloj, y el poder que representa, no es algo fácil de destruir. La Rosa Negra era solo una parte de un plan mucho mayor». Lo miré, con una sensación de inquietud que se apoderó de mí. «¿Qué quiere decir, Holmes?» Detuvimos el ritual. «El tiempo ya no corre. Seguramente ya hemos hecho suficiente». Holmes me dirigió una mirada tranquilizadora e inquietante a la vez. «Puede que la Rosa Negra haya perdido esta batalla, Watson, pero la guerra está lejos de terminar. Este reloj, aunque temporalmente neutralizado, es solo una herramienta, y hay otros que buscan controlarlo para terminar lo que la Rosa Negra comenzó. Si no actuamos con rapidez, nos enfrentaremos a una amenaza mucho mayor». Sentí un nudo en el estómago. La Rosa Negra, poderosa y secreta como era, parecía una mera fracción de un plan mucho mayor. ¿Quién más, Holmes? ¿Quién más querría usar este poder? Ya hemos expuesto los métodos y planes de la Rosa Negra. Seguramente no les quedan aliados. Holmes volvió la mirada hacia la ventana oscurecida, con el rostro ensombrecido. «Solo hemos descubierto una parte de la conspiración, Watson. La Rosa Negra era solo una rama de una organización mucho más antigua y poderosa, una que opera en la sombra, invisible para la mayor parte de la sociedad. Las fuerzas a las que nos enfrentamos ahora son mucho más peligrosas y disponen de muchos más recursos». Me quedé allí en silencio, asimilando sus palabras. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Rosa Negra ya había sido bastante peligrosa, pero si Holmes tenía razón, si había otros, un grupo mucho más poderoso manejando los hilos. Entonces, apenas habíamos entrado en el corazón de la conspiración. Pasamos las siguientes horas discutiendo nuestros próximos pasos. Holmes ya había elaborado una lista de posibles pistas. Nunca se quedaba de brazos cruzados, y la idea de que la Rosa Negra hubiera formado parte de una red de influencia más amplia despertó algo en él, algo que yo había llegado a reconocer como una profunda e incansable necesidad de comprender, de descubrir lo que se escondía bajo la superficie. «Watson», dijo Holmes, rompiendo el silencio mientras sacaba un mapa de Londres, «creo que la clave para entender la conspiración reside en un solo lugar. Una antigua finca a las afueras de la ciudad. Perteneció a uno de los miembros originales de la Rosa Negra, alguien cuya influencia se remonta a los orígenes de la Orden». Me incliné sobre el mapa, intentando comprender la información que Holmes había descubierto. «¿Crees que esta finca todavía está conectada con la Rosa Negra? ¿Con la organización en general?» Holmes asintió, trazando con los dedos la ubicación de la Sindhudesyamotali, finca en el mapa. Exactamente, esta finca era más que un simple hogar, era un lugar de encuentro, un centro neurálgico donde la Orden y sus aliados llevaban a cabo su trabajo más secreto. Si encontramos los documentos correctos, podríamos descubrir el verdadero alcance de su poder y su influencia. La urgencia en su voz dejaba claro que el tiempo apremiaba, el ritual era solo el principio, y aunque habíamos logrado detenerlo, sabíamos que aún quedaba mucho por descubrir. A la mañana siguiente nos dirigimos a la finca que Holmes había mencionado. La niebla se había disipado un poco, pero el aire aún conservaba un frescor húmedo y las calles de Londres estaban tranquilas, como si todos ya se hubieran resignado a los secretos que acechaban en las sombras. Nuestro viaje en taxi nos llevó por las zonas menos transitadas de la ciudad, serpenteando por callejones y calles estrechas hasta llegar a las afueras de Londres. La finca estaba enclavada en lo profundo del campo, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Al acercarnos a las puertas de la finca, la mansión se alzaba ante nosotros como un espectro oscuro de otro tiempo. Los muros de piedra estaban desgastados, las ventanas sucias por el tiempo y las puertas de hierro oxidadas hacía tiempo. Parecía abandonada, pero algo en ella se sentía viva, viva con los recuerdos de quienes habían caminado por sus pasillos y los secretos que ocultaban. Holmes me miró con seriedad. «Aquí está, Watson. Debemos ser cautelosos. Puede que la Rosa Negra haya sido derrotada por ahora, pero sus aliados podrían seguir acechando. Debemos encontrar lo que necesitamos rápido, antes de que nos descubran». Asentí, sintiendo la familiar descarga de adrenalina recorrerme. El aire se sentía más denso allí, como si la propia finca contuviera la respiración.
Era como si hubiéramos entrado en un tiempo lejano, un lugar que había visto más que suficiente oscuridad. Cruzamos las puertas y al hacerlo, el leve sonido del viento sacudiendo las hojas parecía llevar una advertencia de lo que nos esperaba. El interior de la finca era tan inquietante como el exterior. El imponente vestíbulo estaba repleto de retratos, cuyas miradas parecían seguirnos al pasar, mientras la luz de nuestras linternas parpadeaba misteriosamente. El olor a polvo y madera vieja impregnaba el aire, y el silencio era opresivo, roto solo por el crujido del suelo bajo nuestros pies. Holmes nos guió por la casa, escudriñando cada habitación, cada rincón con la mirada. Tenía una forma especial de notar detalles que otros pasarían por alto. Un arañazo en la pared, un libro fuera de lugar, una leve corriente de aire que parecía sugerir un pasadizo oculto. Al llegar al estudio, Holmes se detuvo y se volvió hacia mí, con la expresión más seria que nunca. «Encontremos lo que encontremos aquí, Watson», dijo Holmes en voz baja y llena de gravedad. «No nos enfrentamos a una simple conspiración. Esto es algo mucho más siniestro. La Rosa Negra ha estado en esta ciudad demasiado tiempo y ahora ha despertado algo mucho más antiguo. Debemos detenerlos antes de que puedan causar más daño». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Esta no era solo una batalla por respuestas, era una batalla para evitar que la historia misma se reescribiera. Y con cada paso nos acercábamos al corazón de la tormenta. Capítulo 6. Secretos en las sombras. La pesada puerta del estudio crujió al abrirse Holmes, revelando una habitación tan inquietante como fascinante. El estudio del difunto Edmund Harris había sido meticulosamente organizado, lleno de estanterías llenas de libros, revistas y aparatos mecánicos. A pesar de la grandeza de la finca, se percibía un aire de abandono en la habitación. El polvo se acumulaba en los rincones y un ligero olor a moho flotaba en el aire, como un secreto olvidado a la espera de ser descubierto. La mirada penetrante de Holmes recorrió la habitación con una intensidad experta, captando cada detalle de una sola mirada. Sus manos se movieron lentamente sobre el escritorio, apartando una pila de papeles para revelar una serie de diarios. Tomó uno con cuidado y lo volteó entre sus manos. La cubierta de cuero estaba desgastada, los bordes deshilachados, y pude apreciar un leve indicio de antigüedad en la forma en que había sido manipulado. Holmes abrió la primera página, recorriendo con los dedos la pulcra caligrafía del interior. «Aquí estamos», dijo en voz baja, con la silenciosa satisfacción del descubrimiento. «Este es el diario que sospechaba que encontraríamos». Me acerqué y lo observé mientras comenzaba a leer en voz alta. Su voz era firme, pero tenía un peso que era difícil de ignorar. «El reloj funciona. El mecanismo se ha perfeccionado. El reloj está listo para empezar. Y con él, el ritual estará completo». Holmes hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras examinaba las siguientes líneas. «La pieza final es la clave. El tiempo no se puede controlar, pero sí se puede manipular, alterar. El reloj hará lo que nosotros no pudimos. Cambiaremos la historia». Retrocedí un paso, sintiendo un escalofrío recorrerme al oír esas palabras. «El ritual. Esto es, Holmes. Esto es lo que han estado planeando». Holmes asintió, sin apartar la mirada del diario. «Sí, Watson. La Rosa Negra lleva siglos buscando la manera de alterar el tiempo. Creen que controlándolo pueden controlarlo todo, transformar el pasado, manipular el futuro. Y este reloj es la herramienta que les permitirá hacerlo». Sentí un nudo en el pecho. La idea de que alguien pudiera realmente alterar el curso de la historia, controlar la estructura misma del tiempo, parecía incomprensible. Pero claro, en el mundo de Sherlock Holmes había aprendido hacía mucho tiempo que las teorías más inverosímiles a menudo resultaban ciertas. Holmes cerró el diario con cuidado, con los dedos aún sobre la tapa de cuero. «Este diario, Watson, es un mapa del plan de la Rosa Negra, y el reloj no es solo un cronómetro, es una llave. Lo han estado usando como punto focal del ritual». Miré el reloj, que seguía inmóvil en el pedestal del centro de la habitación. «¿Entonces planean usarlo para cambiar el tiempo?» «Exactamente», dijo Holmes con voz aguda y concentrada.
El reloj está diseñado para sincronizarse con ciertos eventos astronómicos, alineándose con puntos específicos en el tiempo. Cuando eso sucede, creen que pueden alterar el pasado, cambiar los acontecimientos, controlar el futuro. Retrocedí un paso, intentando asimilar lo que decía Holmes. ¿Pero cómo pretenden llevar a cabo esto? ¿Y para qué usar el reloj? La mirada de Holmes se dirigió al dispositivo mecánico en el centro de la habitación. El reloj es el catalizador, Watson. Ha sido diseñado para interactuar con ciertas energías cósmicas, para crear un conducto a través del cual puedan manipular el tiempo. Pero hay más. Lo han estado usando durante años, creando una red de personas, colocando a las personas adecuadas en los lugares adecuados para garantizar que, cuando se active el mecanismo del reloj, el ritual se complete. Una sensación de pavor me invadió al considerar la enormidad de lo que decía Holmes. Y esta red, este grupo, la Rosa Negra, ha estado manejando los hilos desde el principio, usando este reloj, este ritual, para controlar los acontecimientos, para alterar la historia. La mirada de Holmes se ensombreció. Sí, Watson, y ahora están a punto de completarlo. Pero la clave para detenerlos está en ese reloj. Si logramos entender cómo funciona, cómo se conecta el ritual, podremos desmantelar su plan. ¿Pero cómo los detenemos, Holmes?, pregunté con voz apremiante. Ya casi han completado el ritual. ¿Cómo lo revertimos? La mirada de Holmes era penetrante y decidida. Interrumpiendo la sincronización, Watson. El ritual no es tan infalible como creen. El reloj depende de un equilibrio delicado, y si cortamos esa conexión, podemos detenerlo. Podemos evitar que alteren el tiempo. Asentí, con la mente acelerada. ¿Y si no los detenemos? La mirada de Holmes se endureció. Su voz se volvió grave y serena. Si no los detenemos, Watson, el futuro se transformará. La Rosa Negra controlará la historia y todo lo que conocemos será reescrito. El mundo estará bajo su control. Sentía el peso de sus palabras sobre mí. Para Holmes, este no era un caso más, era una batalla por la esencia misma del tiempo. Holmes se giró hacia el reloj, con los ojos entrecerrados, concentrado. Necesitamos encontrar el mecanismo final, la llave que les quitará el control. Si no lo hacemos, lo conseguirán, y será demasiado tarde. La urgencia en la voz de Holmes me impulsó a actuar. Juntos nos acercamos al reloj. El suave tic-tac de sus manecillas era el único sonido en 1900. La habitación. Las manos de Holmes se movían rápidamente sobre los intrincados engranajes, sus dedos trabajando con destreza, pero era evidente que el mecanismo era más complejo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. El reloj parecía latir con energía, sus engranajes chasqueaban y zumbaban al ritmo de los movimientos de Holmes. El ritual estaba a punto de completarse, y mientras Holmes seguía ajustando el mecanismo, podía sentir cómo la tensión en el aire aumentaba. El tiempo mismo parecía contener la respiración, esperando el momento final en que el reloj marcaría la hora y el ritual se completaría. De repente, se escuchó un fuerte clic. Holmes se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el mecanismo. «Está activado», dijo con voz tensa. «Se nos acaba el tiempo». Di un paso adelante, con la mano en el revólver, listo para lo que viniera después. «¿Y ahora qué, Holmes?». La mirada de Holmes era firme. «Ahora, Watson, los detenemos. La última pieza del rompecabezas está a nuestro alcance, pero debemos actuar con rapidez». Trabajamos juntos en silencio, con movimientos precisos y coordinados mientras desmontábamos el mecanismo del reloj. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. El tic-tac se hacía más fuerte y rápido. La sala parecía vibrar con energía, mientras Holmes desconectaba cuidadosamente los engranajes, concentrado en detener el ritual antes de que llegara a su clímax. Con un último movimiento, las manecillas del reloj se detuvieron. El tic-tac cesó y la habitación se sumió en un silencio inquietante. Por un instante no ocurrió nada. El ritual se había detenido. Holmes se quedó quieto, con la mirada fija en el reloj, sintiendo el peso del momento. «Está hecho», dijo con voz tranquila pero firme. Retrocedí un paso, observando la sala. La Rosa Negra había sido detenida, por ahora, pero al mirar a Holmes, supe que la lucha no había terminado. Se reagruparían y volverían. El reloj, sin embargo, había sido neutralizado.
El ritual se había interrumpido. Por primera vez desde que entramos en la mansión, vi a Holmes relajarse. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. El caso estaba lejos de terminar, pero habíamos ganado esta batalla. «Los hemos detenido, Watson», dijo Holmes con voz serena, pero llena de una silenciosa determinación. Pero la guerra apenas comienza. Capítulo 7. La sombra del pasado. A la mañana siguiente de interrumpir el ritual, una extraña calma se había instalado en Londres. La niebla aún cubría las calles, cubriendo la ciudad con una inquietante sensación de quietud, pero en Baker Street reinaba un silencio diferente. El caso había dado un giro inesperado, y Holmes ya se había refugiado en su mente, estudiando detenidamente las notas, los diarios, las piezas del rompecabezas que habíamos resuelto hasta entonces. Esperaba que, una vez que detuviéramos el ritual de la Rosa Negra, el caso se resolvería y las piezas encajarían perfectamente. Pero Holmes me advirtió desde el principio que esta conspiración era más compleja de lo que pensábamos. Sus palabras resonaron en mi mente. «Esto es solo el principio, Watson. La Rosa Negra puede estar derrotada, pero las fuerzas que la impulsan siguen activas». Me senté en mi escritorio, hojeando el periódico distraídamente, mientras intentaba comprender todo lo que habíamos descubierto. No cabía duda de que la Rosa Negra, aunque temporalmente frustrada, no renunciaría a sus ambiciones de controlar el tiempo. Miré a Holmes, absorto en una de sus pilas de papeles, cada vez más grandes. «Holmes», dije, apartando el periódico, «¿qué hacemos ahora? Hemos interrumpido el ritual, pero no es probable que la Rosa Negra se desvanezca entre las sombras». Holmes me miró, su mirada penetrante, tan aguda como siempre, pero su rostro estaba menos tenso que de costumbre. Por un instante fugaz, vi un rastro de agotamiento en sus ojos, algo inusual en el brillante detective. «Tienes razón, Watson», dijo con voz tranquila, pero con un inconfundible trasfondo de tensión. «La Rosa Negra solo ha sufrido un retraso, pero no ha terminado. Debemos descubrir la fuerza mayor que opera aquí. El reloj es solo una parte de su plan. La Rosa Negra, en su obsesión por controlar el tiempo, ha llamado la atención de alguien mucho más peligroso». Parpadeé sorprendido. «¿Alguien más peligroso que la Rosa Negra? Pero Holmes, estas son personas que buscaban controlar el mismísimo tejido del tiempo. ¿Quién más podría ser una amenaza después de eso?» Holmes se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. «Esa es la pregunta, Watson. Hay una sombra tras la Rosa Negra, una influencia que ha existido desde mucho antes que ellos. Puede que la Rosa Negra haya sido la primera en actuar en consecuencia, pero sus acciones no fueron suyas. Fueron manipuladas. El ritual, el reloj, los símbolos, todo forma parte de algo más antiguo, mucho más insidioso. La Rosa Negra fue simplemente una herramienta en manos de quienes buscan controlar no solo el tiempo, sino la historia misma». Me incorporé, con el pulso acelerado por las implicaciones de las palabras de Holmes. «¿Quieres decir que hay alguien o algo que mueve los hilos tras la Rosa Negra?» «Exactamente», respondió Holmes con voz firme, mientras miraba hacia la ventana, sumido en sus pensamientos. «La Rosa Negra creía que podía controlar el tiempo, pero en realidad los estaban utilizando. Quienes están tras bambalinas tienen una agenda mucho más compleja, y ahora debemos descubrir quiénes son». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad, mientras Holmes y yo examinábamos los diarios, las cartas y los extraños planos que habíamos descubierto. Como siempre, la mente de Holmes se movía a la velocidad del rayo y me costaba seguirle el ritmo. Él ya había hecho conexiones, había conectado puntos que yo ni siquiera había notado, y lo observé con asombro mientras trabajaba incansablemente para reconstruir el rompecabezas. «Las acciones de la Rosa Negra no fueron aleatorias, Watson», dijo Holmes, mientras pasaba la vista de una página a otra. «Formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado, un plan que se remonta a siglos atrás. Su manipulación del tiempo es solo un aspecto, pero el verdadero cerebro detrás de todo esto, Watson, permanece oculto». Me acerqué más, ansioso por comprender. Entonces, ¿la Rosa Negra era solo un peón en un juego mucho más grande? ¿Pero quién es el que realmente orquesta todo esto? Los ojos de Holmes brillaron con una intensidad que yo había llegado a asociar con sus deducciones más brillantes. «Sospecho que las acciones de la Rosa Negra están ligadas a una fuerza mucho más antigua, una que ha estado moviéndose a través de la historia sin ser detectada. Alguien o algo que ha estado moldeando los acontecimientos, moviendo los hilos y dirigiendo el curso de la historia para sus propios fines. No se trata solo de poder a lo largo del tiempo,
Se trata de reescribir la narrativa misma del mundo. Me estremecí al pensarlo. ¿Y si no los detenemos, podrían cambiar el curso de la historia tal como la conocemos? Exactamente, Watson. La clave está en entender quién está detrás de esto, quién está manipulando a la Rosa Negra. Una vez que identifiquemos al verdadero cerebro, podremos acabar con esto. Partimos de inmediato, con Holmes ya un paso por delante, planeando nuestros próximos pasos. La finca que habíamos visitado antes, la que se encontraba en el corazón de las operaciones de la Rosa Negra, albergaba más secretos de los que habíamos imaginado. Holmes creía que las respuestas se encontraban allí, ocultas entre los muros de la mansión. Ya habíamos visto la superficie, el ritual, el reloj, pero había algo más profundo, algo más oculto bajo todo aquello. Para cuando llegamos a la mansión, la niebla se había espesado de nuevo, envolviéndola con un velo fantasmal. La mansión parecía crecer a cada paso que dábamos. Sus oscuras ventanas reflejaban la tenue luz de la luna. Su silueta se recortaba contra la niebla. La sensación de que nos observaban flotaba en el aire, y era evidente que la Rosa Negra, o quienquiera que estuviera tras ella, se preparaba para algo mucho peor que un simple ritual. Holmes se movía con una tranquila confianza, como si estuviera preparado para lo que le aguardara. Yo también sentía el peso del caso sobre mí, y mis sentidos se agudizaban al acercarnos a la puerta principal. La mansión parecía estar llena de vida, con algo oculto, algo esperando a que lo descubriéramos. Entramos, y el familiar aire mohoso de la decadencia me golpeó de inmediato. El otrora majestuoso pasillo era ahora una sombra de sí mismo. La grandeza del pasado se desvanecía lentamente bajo el peso del tiempo. Las velas parpadeaban en la tenue luz, proyectando sombras en las paredes. Holmes avanzaba con la mirada fija de un rincón a otro, buscando algo que nos diera la siguiente pista. Su instinto siempre era acertado y sabía que cualquier cosa que encontráramos allí nos acercaría a comprender quién estaba detrás de la Rosa Negra. Holmes me guió por los pasillos oscuros. Sus pasos resonaban en el silencio. Pasamos por habitaciones llenas de vestigios del pasado, muebles viejos cubiertos de polvo, libros apilados en estanterías y extraños dispositivos mecánicos que parecían guardar el recuerdo de una época pasada. Finalmente, llegamos a una habitación al final del pasillo, una habitación que se sentía diferente. El aire era denso y podía sentir la energía en la habitación, la misma fuerza extraña y opresiva que había estado presente en la guarida de la Rosa Negra. Mientras Holmes abría la puerta, vislumbré algo que me encogió el corazón. Un extraño dispositivo, diferente a todo lo que había visto antes, situado en el centro de la habitación. Era un reloj, pero distinto a cualquier otro que hubiéramos visto. No tenía manecillas ni esfera. En cambio, era una compleja red de engranajes, ruedas dentadas y extraños símbolos que parecían latir con vida propia. Holmes se quedó quieto un momento, entrecerrando los ojos mientras examinaba el dispositivo. «Esto, Watson», dijo en voz baja, «es la clave de todo, la pieza final del rompecabezas, la fuerza a la que la Rosa Negra ha estado sirviendo y ahora podemos destruirla». Di un paso adelante, con el pulso acelerado al comprender la importancia de lo que Holmes acababa de decir. La Rosa Negra había intentado controlar el tiempo, pero este dispositivo era mucho más peligroso. «Esto es por lo que han estado trabajando todo este tiempo», dije con voz llena de asombro. Holmes asintió. «Y llegamos justo a tiempo para detenerlo». Capítulo 8. Se acerca la hora final. La niebla parecía aferrarse a nosotros mientras nos dirigíamos hacia la gran finca, espesándose cada minuto, hasta que parecía que caminábamos a través de una nube opresiva. La mansión se alzaba alta y oscura ante nosotros, con sus imponentes ventanas ocultas por la sombra, sus puertas de hierro oxidadas y silenciosas. La noche estaba cargada de anticipación, la que solo acompaña a los momentos finales de una partida, cuando se deciden tanto los jugadores como su destino. Holmes avanzaba con paso tranquilo pero decidido, con una mirada penetrante y calculadora. Me di cuenta de que ya había calculado los detalles de nuestro plan, como siempre. No dudó al acercarnos a la entrada de la finca. Su mano enguantada abrió la verja de hierro con un suave crujido. Pasamos, con cuidado de no hacer ruido, nuestros pasos amortiguados por la espesa niebla que envolvía el terreno. «Ya casi estamos, Watson»,
murmuró Holmes, con voz firme, pero con un tono de silenciosa urgencia. Este es el corazón de las operaciones de la Rosa Negra. Griffin lo ha orquestado todo desde aquí. Si lo detenemos ahora, podemos evitar que el ritual llegue a su fase final. Asentí, mientras mis pensamientos corrían a toda velocidad. Habíamos aprendido muchísimo en los últimos días. Cómo Griffin había estado manipulando el tiempo, cómo la Rosa Negra había usado su conocimiento de relojes para alterar los acontecimientos a su favor. Llevaban siglos trabajando, pero parecía que finalmente los estábamos alcanzando. Holmes, siempre estratega, había ideado un plan minucioso. No asaltaríamos la finca, sería demasiado obvio. En cambio, dejaríamos que Griffin creyera que tenía el control, que su ritual se completaría sin interferencias. Usaríamos su propia arrogancia en su contra. Al acercarnos a la puerta principal de la mansión, Holmes se detuvo y levantó la mano para pedir silencio. Señaló hacia el otro extremo de la finca, donde una tenue luz titilaba en una de las ventanas. «Está ahí dentro», dijo Holmes en voz baja, señalando. «Tenemos que acercarnos, pero debemos permanecer ocultos. Hay guardias dentro de la finca, y sospecho que no les alegrará vernos». Miré a Holmes y comprendí su plan al instante. Nos escabulliríamos entre las sombras, evitaríamos ser detectados y esperaríamos el momento oportuno para atacar. Ya no se trataba solo de detener un ritual, se trataba de exponer a Griffin y a la Rosa Negra como lo que realmente eran, manipuladores del tiempo, dispuestos a destruir el curso natural de la historia para su propio poder. Rodeamos la finca, nuestros pasos silenciosos sobre el suelo húmedo. La finca era enorme, con sus muros altísimos sobre nosotros, y parecía casi abandonada, salvo por las luces parpadeantes en las ventanas y los tenues sonidos de movimiento en el interior. Era evidente que los aliados de Griffin seguían dentro, esperando a que comenzara el ritual. Holmes nos guió hacia la entrada trasera, donde encontramos una pequeña puerta oculta entre las sombras, casi invisible contra la piedra erosionada. Holmes no dudó. Sus dedos manipularon rápidamente la cerradura, y el sonido de los pestillos chasqueó bajo su hábil toque. Con un suave crujido, la puerta se abrió y entramos, cerrándola tras nosotros. El interior de la mansión era tan oscuro y opresivo como el exterior. El aire olía a viejo y polvo. El resplandor parpadeante de las velas iluminaba los estrechos pasillos, proyectando largas sombras fantasmales en las paredes. Avanzamos en silencio, evitando los pasillos principales y permaneciendo en las habitaciones laterales, donde las sombras eran más densas. La mirada de Holmes recorrió rápidamente los alrededores, mientras su mente ya procesaba la distribución de la mansión. «Por aquí», susurró, guiándome por un estrecho pasillo que se bifurcaba hacia otra parte de la casa. Las paredes estaban cubiertas de extraños dispositivos mecánicos, relojes, engranajes y cronómetros de todo tipo. Parecía que toda la finca había sido diseñada para albergar las operaciones de la Rosa Negra. El tiempo mismo se había convertido en su arma. Al final del pasillo, Holmes se detuvo, con el rostro tenso por la concentración. Me miró. «Estamos cerca de la cámara donde se realizará el ritual. Debemos ser cautelosos a partir de ahora». Asentí, con el pulso acelerado. Estábamos tan cerca, sentía el peso de lo que estaba sucediendo. La Rosa Negra llevaba demasiado tiempo jugando en las sombras, y ahora estábamos a punto de desenmascararlos. Holmes dio un paso adelante, con la mano en la puerta que daba a la cámara principal. Se detuvo un momento, escuchando. El tenue murmullo de voces resonó a través de la madera, y pude oír el inconfundible tic-tac de un reloj, un ritmo constante y rítmico, como si el tiempo mismo estuviera contando los días hacia lo inevitable. Holmes abrió la puerta lentamente y entramos en la cámara. Lo que encontramos dentro no era lo que esperaba. La habitación era grande, con un techo alto sostenido por vigas de madera oscura. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños, algunos familiares, otros desconocidos. En el centro de la habitación se alzaba una gran plataforma elevada, sobre la que se alzaba el altar. Estaba cubierto de símbolos antiguos, piezas mecánicas y varios dispositivos extraños, algunos de los cuales reconocí de las operaciones anteriores de la Rosa Negra. En el centro del altar se alzaba el reloj, el mismo que habíamos visto en la guarida de la Rosa Negra. Alrededor del altar se encontraba un grupo de figuras, con los rostros ocultos por capuchas oscuras. Cantaban en voz
voz baja, casi hipnótica. Sus voces formaban un coro extraño que parecía resonar por la sala. Griffin, de pie a la cabeza del grupo, levantó las manos como si estuviera dirigiendo el ritual, se giró ligeramente al entrar y entrecerró los ojos al vernos. «Holmes», dijo Griffin con voz fría y venenosa, «te esperaba. Has venido a arruinarlo todo, ¿verdad?» La voz de Holmes era firme, llena de serena autoridad. «He venido a detenerte, Griffin. Los planes de la Rosa Negra terminan aquí». Los labios de Griffin se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Crees que puedes detenernos, Holmes? El ritual ya ha comenzado. Tenemos el control del tiempo y ya has perdido». La mirada de Holmes se dirigió al reloj del altar y luego a Griffin. «Aún no ha terminado, Griffin. Hemos venido a detener este ritual y lo haremos». La sonrisa de Griffin se desvaneció y por primera vez vi algo más en sus ojos. Algo parecido al miedo. «No lo entiende, Holmes», siseó. «Una vez completado el ritual, una vez que el reloj suene, nada podrá detenernos. Controlaremos el tiempo mismo. El futuro será nuestro». Holmes no se inmutó. «Puede que creas que controlas el tiempo, Griffin, pero has subestimado su poder y me has subestimado a mí». Dicho esto, Holmes dio un paso adelante, moviéndose con rápida determinación, mientras sus manecillas trabajaban con rapidez en el mecanismo del reloj. Las figuras alrededor del altar comenzaron a moverse, pero Griffin levantó una mano y las detuvo. «¿Crees que puedes destruirlo? ¿Crees que puedes detener lo que hemos trabajado durante siglos para lograr?» «Drenia», espetó Griffin. Los dedos de Holmes trabajaban sobre el reloj, con la mirada fija en los delicados engranajes y los intrincados patrones. «Sí, lo sé. He visto suficiente para saber que el tiempo no es algo que se pueda controlar fácilmente. No puedes controlar el destino, Griffin, y ahora te lo demostraré». Capítulo 9. La cuenta regresiva final. La tensión en la sala era insoportable. Los seguidores de la Rosa Negra permanecían paralizados alrededor del altar, con la mirada fija en Holmes, cuyas manecillas se movían con destreza sobre los engranajes del reloj. El ritmo constante del tic-tac del reloj parecía hacerse más fuerte, más frenético, como si el tiempo mismo se resistiera al cambio. La sala se había transformado de un lugar de rituales a un campo de batalla. Una batalla no por la supervivencia, sino por el control de la fuerza misma que gobernaba toda la vida. El rostro de Griffin se contorsionó de frustración, con las manos temblorosas a los costados. «Es demasiado tarde, Holmes», susurró, en voz baja pero con una inquietante firmeza. «El reloj ya está en marcha. No puedes detener lo que ya ha comenzado». Holmes no respondió, concentrado únicamente en el reloj. Sus dedos se movían con increíble velocidad y precisión mientras desarmaba el mecanismo pieza por pieza, deshaciendo el intrincado rompecabezas que la Rosa Negra se había esforzado tanto en crear. Las manecillas del reloj, una vez congeladas a medianoche, comenzaron a temblar mientras Holmes desmantelaba el mecanismo. Cada giro de los engranajes parecía enviar ondas de choque por el aire, como si el reloj se defendiera de la interrupción. Griffin dio un paso al frente, con los ojos encendidos de ira. «No puede detener el tiempo, Holmes. No puede cambiar lo que se ha puesto en marcha». La mirada de Holmes no se apartó del reloj mientras continuaba su trabajo, con una voz tranquila, pero llena de una certeza serena e inquebrantable. «El tiempo no está bajo tu control, Griffin. Puedes creer que has dominado su poder, pero no comprendes una simple verdad. El tiempo te controla a ti». Me quedé al borde de la sala, con la mano en el revólver, listo para lo que viniera después. Los seguidores de la Rosa Negra permanecieron inmóviles, sus cánticos silenciados por la presencia de Holmes. El ritual se desenvolvía ante nuestros ojos, pero podía sentir el peso de lo que estaba en juego. El tiempo mismo estaba en juego. El reloj no era solo un dispositivo, era el corazón del plan de la Rosa Negra, y con él el poder de alterar el curso mismo de la historia. «Holmes», dije, rompiendo el silencio con mi voz, «estás progresando, pero ¿cómo sabemos que realmente lo hemos detenido?» La mirada de Holmes se posó en mí por un instante, con un destello de tranquilidad en su mirada. «Ya hemos ganado, Watson», dijo con voz firme, casi tranquila en medio del caos.
Hemos interrumpido el ritual y al desactivar el mecanismo del reloj, hemos roto su dominio sobre el tiempo. Pero esto implica más que simplemente detener el ritual. Necesitamos entender qué han estado intentando hacer y qué ocurrirá si lo consiguen. Griffin apretó los puños y su rostro se contorsionó de rabia. Está perdiendo el tiempo, Holmes. La Rosa Negra ya ha decidido su destino y el de todos los que se nos oponen. Holmes se giró hacia Griffin con voz firme. Todavía no. Puede que la Rosa Negra haya dado el primer paso, pero no es demasiado tarde para desenmascararlos. Su poder no reside solo en el reloj, sino en la creencia de que pueden controlar el tiempo. Los hemos detenido por ahora, pero hay otros. Y resurgirán. Griffin soltó una risa amarga. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que has detenido esto? Solo has retrasado lo inevitable. El tiempo está de nuestra parte. Holmes se acercó a él, en voz baja, pero llena de convicción. Puede que hayas controlado el reloj, Griffin, pero no puedes controlar el destino, y el destino tiene una forma de volverse contra quienes se creen invencibles. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte de nuevo, un pulso rítmico que parecía reverberar por las paredes de la habitación. La energía en el aire se sentía eléctrica, como si cada segundo nos acercara a una conclusión invisible. Holmes se movía con rapidez, sus manos trabajando con precisión para desactivar las piezas restantes del mecanismo del reloj. Con un último giro de los engranajes, se oyó un clic agudo y audible, y luego silencio. El reloj se había detenido. Por un instante, todo quedó en silencio. Los seguidores de la Rosa Negra se quedaron paralizados, con la mirada vacía, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Griffin permaneció inmóvil, con el rostro contraído por la incredulidad. El ritual ya no se llevaba a cabo. El poder que habían intentado controlar había sido cercenado. Holmes se volvió hacia mí, con los ojos llenos de un silencioso triunfo. «Está hecho, Watson. El ritual ha sido interrumpido». Respiré hondo, sintiendo que el peso del momento se me quitaba del pecho. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con ellos?» Holmes miró a Griffin y a los seguidores de la Rosa Negra, con el rostro endurecido. «Ahora los exponemos como lo que realmente son. Impostores, manipuladores que creían poder controlar el tiempo. No son más que marionetas, y sus hilos han sido cortados». Pero mientras Holmes hablaba, no podía quitarme la sensación de que algo seguía mal. La Rosa Negra había sido detenida, sí, pero ¿qué había pasado con la gente que habían manipulado, las alianzas que habían formado y la influencia que habían forjado a lo largo de los años? La red de poder que les había permitido existir en la sombra seguía intacta. El ritual se había interrumpido, pero había más rosas negras ahí fuera, más personas dispuestas a todo para controlar el tiempo. Masillos. De repente, la puerta de la cámara se abrió de golpe y surgieron más figuras de entre las sombras. No eran los seguidores encapuchados que habíamos visto antes. Eran individuos de mayor rango, hombres y mujeres con aires de autoridad, rostros fríos e inflexibles. Habían llegado justo cuando cumplíamos nuestra misión. Holmes no se inmutó, los estaba esperando. «Holmes», dijo una de las nuevas figuras, dando un paso al frente. «Hiciste bien en interrumpir el ritual, pero es demasiado tarde. La Rosa Negra resurgirá y no hay nada que puedas hacer para detenernos». La mirada de Holmes se posó en mí brevemente, señal de que ya lo había pensado bien. «Aún no es tarde», dijo con calma. «Su organización se está desmoronando. Han quedado al descubierto». La figura rió con frialdad. «¿Expuesto? Solo ha arañado la superficie, Holmes. La influencia de la Rosa Negra es mucho mayor de lo que crees. Puede que el tiempo se haya detenido, pero el poder que tenemos», señaló a las figuras reunidas, «no se puede deshacer». Holmes se mantuvo erguido, con la mirada fija. «Creo que te equivocas. Puede que el reloj haya sido el símbolo de tu poder, pero no es la única herramienta en la que has confiado. Y ahora es hora de que el mundo sepa la verdad». La expresión de la figura se ensombreció, pero mantuvo la compostura. «Ya veremos, Holmes. Ya veremos». Holmes me hizo un gesto con rapidez. No teníamos tiempo que perder. La Rosa Negra, aunque momentáneamente derrotada, no cejaría en sus esfuerzos. Pero el poder del reloj, símbolo de su control,
había sido neutralizado. Era una victoria, pequeña, pero victoria al fin y al cabo. Mientras nos dirigíamos a la puerta, Holmes se volvió hacia mí, con voz baja pero resuelta. Puede que el juego no haya terminado, Watson, pero les hemos asestado un golpe del que no se recuperarán. Hemos detenido sus planes, por ahora. Asentí, pero la inquietud que había sentido antes aún persistía. La Rosa Negra estaba lejos de terminar, y al adentrarnos en la noche brumosa, supe que apenas habíamos empezado a descubrir el alcance total de la conspiración que casi había destruido el tejido mismo del tiempo. Capítulo 10. Las arenas movedizas del tiempo. El aire en Londres nunca había parecido tan denso. La niebla había regresado, más densa que nunca, envolviendo las calles en un manto gris y silencioso. Cada rincón de la ciudad parecía contener la respiración, como esperando el siguiente movimiento en un juego cuyas reglas ya estaban escritas en las sombras. Caminé junto a Holmes por las calles cubiertas de niebla, con la mente centrada no en la ciudad que conocíamos, sino en el extraño y siniestro mundo que habíamos descubierto, el mundo de la Rosa Negra y su intento de controlar el tiempo. La Rosa Negra, aunque aparentemente derrotada tras nuestra interrupción del ritual, solo se había refugiado en la oscuridad. Holmes había dejado claro que la victoria era solo temporal. Cuanto más profundizábamos en este caso, más me daba cuenta de que no se trataba de una simple conspiración. La Rosa Negra no era solo una sociedad secreta, formaba parte de algo mucho mayor. Su influencia, su red, había estado operando en la sombra durante demasiado tiempo, y aunque habíamos descubierto una faceta de su plan, sabía que solo habíamos empezado a arañar la superficie. Holmes guardó silencio mientras caminábamos. Su mente, como siempre, trabajaba a un ritmo increíble, formulando los siguientes pasos, analizando el pasado y buscando conexiones invisibles para los demás. Su mirada estaba fija al frente, pero algo en su mandíbula me decía que no solo estaba contemplando lo que habíamos descubierto, sino también lo que aún nos quedaba por aprender. «Watson», dijo Holmes de repente, con la voz penetrando la niebla, «hay más en esto de lo que hemos visto. Hemos interrumpido su ritual, sí, pero tienen otros planes, planes que van mucho más allá de lo que hemos impedido». Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. «¿Crees que lo intentarán de nuevo?» La mirada de Holmes me miró fijamente, penetrante, con la fría certeza que ya conocía. «Lo harán», dijo simplemente. «Pero hemos aprendido algo importante. Conocemos sus métodos. Sabemos cómo usan el tiempo como arma, y ahora es el momento de usar su arma contra ellos». No pude evitar sentir una oleada de inquietud ante sus palabras. El tiempo mismo había sido manipulado por la Rosa Negra. El reloj, su símbolo de poder, había sido una herramienta para alterar la historia, para controlar el destino. ¿Qué podría ser peor que eso? La sola idea de reescribir el tiempo, de manipular el curso de los acontecimientos, parecía antinatural, imposible. ¿Cómo podemos detenerlos?, pregunté, con la voz cargada por el peso de nuestro conocimiento compartido. Si su plan para controlar el tiempo sigue intacto, ¿qué esperanza tenemos de detenerlos? La mirada de Holmes se endureció. Los detenemos si comprendemos su verdadero objetivo. Han estado usando el reloj como clave para alterar la historia, pero no es la única herramienta que tienen. Debemos encontrar las otras piezas del rompecabezas, Watson. La influencia de la Rosa Negra es mucho más profunda de lo que creíamos, y sospecho que nos llevará más allá de los muros de Londres. Regresamos a Baker Street, donde las sombras del caso aún se cernían sobre la habitación. Holmes comenzó de inmediato a detallar lo que habíamos descubierto, extendiendo mapas, cartas y diarios sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de símbolos y extraños diagramas mecánicos, vestigios del ritual de la Rosa Negra. Los habíamos detenido en el altar, pero el ritual había formado parte de algo mucho mayor. Un plan mayor, que se extendía al pasado y al futuro. No se trataba solo de alterar el tiempo, se trataba de controlar el curso mismo de la historia. Holmes ya estaba tramando un plan. De eso estaba seguro. Era un maestro en convertir las sombras en luz, en extraer la verdad de las conspiraciones más laberínticas. Pero incluso, mientras lo observaba trabajar, tuve la sensación de que habíamos entrado en un reino donde las reglas que entendíamos ya no eran aplicables.
La Rosa Negra no es solo una organización, dijo Holmes de repente, rompiendo el silencio, con voz serena, pero llena de gravedad. Forman parte de algo mucho más antiguo. El conocimiento que han buscado durante siglos tiene sus raíces en algo antiguo. El tiempo, Watson, es más que una simple medida de horas y días. Es una fuerza que algunos han comprendido y otros han manipulado. La Rosa Negra intenta desentrañarla, reconfigurar la historia a su antojo. Me recosté en la silla, con la mente acelerada. ¿Pero para quién trabajan, Holmes? ¿Quién más está involucrado en esta trama? Holmes se volvió hacia mí con la mirada fija. Esa, Watson, es la pregunta que debemos responder. La Rosa Negra no actúa sola. Tienen aliados, individuos mucho más peligrosos e influyentes de lo que hemos descubierto, y llevan operando en la sombra más tiempo del que creemos. Su red es enorme. Miré los papeles extendidos ante nosotros. Los extraños símbolos y diseños ahora parecían más siniestros que nunca. ¿Cuál crees que es su objetivo? ¿Qué esperan lograr? Los ojos de Holmes se oscurecieron. La Rosa Negra cree que, manipulando el tiempo, pueden transformar el mundo a su antojo, pero no se dan cuenta de que el tiempo no se puede controlar sin consecuencias. El mero hecho de manipularlo podría destruirlo todo. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos llegado a comprender. Negué con la cabeza, incapaz de comprender la magnitud de lo que Holmes describía. ¿Crees que destruirán el mundo? La expresión de Holmes se suavizó, pero su mirada permaneció penetrante. No el mundo, Watson, pero destruirán el curso natural de los acontecimientos, y al hacerlo, destruirán el equilibrio de todo. El futuro que pretenden crear será falso, construido sobre las ruinas del pasado, y una vez que el reloj se ponga en marcha de nuevo, no habrá forma de detenerlo. Sentí un escalofrío al comprender la gravedad de la situación. La Rosa Negra había jugado su juego en la sombra, pero ahora estaban peligrosamente cerca de completar su ritual con su objetivo final al alcance, y con él obtendrían el poder de controlar el curso de la historia. Al día siguiente, Holmes recibió una visita inesperada. El mensajero que llegó a Baker Street era uno que yo nunca había visto. Un joven, vestido con discreción, entró en nuestro apartamento con una carta en la mano. Holmes, que nunca dejaba pasar una pista, tomó la carta del hombre sin dudarlo. La carta provenía de una fuente desconocida, pero contenía un mapa que Holmes reconoció de inmediato. Indicaba un lugar a las afueras de Londres, una pequeña finca en el campo, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad. Los ojos de Holmes parpadearon al leer la carta en voz alta. «La Rosa Negra», murmuró Holmes. «Ya se ha mudado. Han estado trabajando en las últimas etapas de su ritual y no pierden más tiempo. La siguiente etapa está a punto de comenzar». Me puse de pie, pensando a mil. ¿Qué hacemos ahora, Holmes? Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa decidida. Iremos a por ellos, Watson. Los detendremos antes de que puedan terminar lo que han empezado. Partimos de inmediato, con la niebla aún espesa y densa, al dejar atrás Baker Street. El viaje al campo se alargó más de lo previsto, pero no había tiempo que perder. La mente de Holmes, como siempre, iba muy por delante de nosotros, calculando, planeando y preparándose para lo que nos aguardaba. A medida que nos acercábamos a la finca, sentía cómo la tensión aumentaba. El aire parecía denso de anticipación, el paisaje oscuro y silencioso, como si la tierra misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Llegamos a las puertas de la finca, con la mansión ante nosotros como una sombra de otro tiempo. Holmes se volvió hacia mí con el rostro serio. «Ya está, Watson. No tenemos más remedio que enfrentarlos ahora». Asentí, con la mano apoyada instintivamente en el revólver que llevaba a mi lado. «Pase lo que pase, Holmes, tenemos que detenerlos». Holmes asintió discretamente y se dirigió hacia las puertas con paso firme. Habíamos llegado a la confrontación final, y todo por lo que habíamos trabajado llegaría a su punto álgido aquí, en el corazón de la operación de la Rosa Negra. El tiempo, como creían, estaba de su lado, pero era hora de que diéramos el paso definitivo. Capítulo 11. La hora del ajuste de cuentas. La finca estaba envuelta en una niebla espesa y opresiva, y la luna apenas se veía tras ella. Era como si el aire se hubiera espesado, listo para aplastarnos con el peso de lo desconocido. Holmes nos guiaba,
a paso pausado pero pausado, con la mente ya concentrada en la tarea. Había planeado este momento, reconstruyendo cada pista que habíamos reunido. Pero incluso para alguien tan brillante como Holmes, esto parecía la culminación de un juego largo y peligroso, uno donde las apuestas eran más altas de lo que podríamos haber imaginado. Al llegar a la entrada de la finca, una pesada puerta de hierro se alzaba ante nosotros. Sus barrotes oxidados crujieron en señal de protesta al empujarlos. La casa, al frente, era una silueta oscura contra la niebla, con las ventanas vacías y poco acogedoras. Se alzaba como un monumento a los secretos largamente guardados y al poder acumulado por quienes creían poder controlar el destino. Holmes entrecerró los ojos mientras examinaba el perímetro de la finca, procesando mentalmente el entorno a una velocidad que apenas pude seguir. Se detuvo un momento, escuchando. El silencio era inquietante. Los únicos sonidos eran el leve susurro de las hojas al viento y el lejano ulular de un búho. «Aquí está», dijo Holmes en voz baja, pero con una autoridad serena. «Hemos llegado al corazón de la operación de la Rosa Negra, pero estoy seguro de que no están solos. Sus aliados estarán aquí, esperando. No podemos ser descuidados». Asentí, con los nervios a flor de piel. Una cosa era seguir un rastro de pistas y descubrir una conspiración en la comodidad de Baker Street. Pero allí, en pleno territorio enemigo, con el tiempo agotándose, la realidad de lo que nos enfrentábamos se sentía mucho más inmediata. Holmes me indicó que lo siguiera mientras se acercaba a la casa. Se movía con la precisión de quien había previsto todos los desenlaces posibles y confié plenamente en él. Mantuve la mano cerca de mi arma, aunque sabía que esta batalla se libraría con algo más que armas. Sería una guerra de ingenio, de conocimiento y de tiempo. Llegamos a la gran puerta de la mansión, cuya ornamentada superficie estaba oscurecida por el paso del tiempo y el abandono. Holmes la abrió con apenas un suave empujón, y entramos. El aire estaba cargado de polvo y olor a descomposición. El gran salón que teníamos ante nosotros estaba tenuemente iluminado por velas parpadeantes, cuyas llamas proyectaban largas sombras sobre el suelo de mármol. El silencio era opresivo, pero no tan silencioso como lo había sido la quietud del exterior. Aquí era el silencio de algo olvidado hacía mucho tiempo, un lugar antaño lleno de vida, ahora reducido a un monumento, a un propósito más oscuro. Holmes examinó la habitación, entrecerrando los ojos al observar cada detalle. «El ritual está llegando a su fase final», murmuró con voz apenas audible. «El reloj está aquí, pero debemos encontrar el resto de las piezas. Si no los detenemos ahora, será demasiado tarde». Seguí su mirada hasta el fondo de la habitación, donde se alzaba un altar cubierto de tela oscura. Sobre él reposaba el reloj que habíamos visto en la guarida de la Rosa Negra, una creación monstruosa, mucho más intrincada y peligrosa que cualquier otro reloj que hubiera visto. Parecía latir con una extraña energía, con las manecillas congeladas a medianoche, justo en el momento en que comenzaría el ritual. Pero no era solo el reloj lo que preocupaba a Holmes. Se movió rápidamente, acercándose al altar, con su mirada penetrante escudriñando la zona. «No es solo el reloj», dijo en voz baja, pero con una silenciosa urgencia. «Este es su centro de poder. Aquí es donde creen que pueden manipular el tiempo, reconfigurar la historia. Tenemos que detenerlos antes de que el ritual termine». Mientras Holmes seguía examinando el altar, oí un ruido detrás de nosotros, el suave roce de unas botas sobre el suelo de mármol. Me giré rápidamente, con la mano en el revólver, pero Holmes levantó la suya, indicándome que mantuviera la calma. Una figura emergió de entre las sombras, alta y encapuchada, con el rostro oculto por la capucha. Avanzaron hacia nosotros con una calma inquietante, como si nos hubieran estado esperando. Los ojos de Holmes brillaron al reconocernos, aunque no dijo ni una palabra. La figura llegó al altar y pude ver una leve sonrisa burlona en sus labios. «Ha venido, Holmes», dijo la figura con voz suave y llena de malicia. «Pero es demasiado tarde». Holmes se mantuvo firme, con la mirada fija. «Veo que has dado el paso, Griffin», dijo, y su voz atravesó la tensión de la sala. «Pero aún no ha terminado. No podrás completar el ritual, no mientras yo esté aquí». La sonrisa de Griffin se ensanchó, pero había frialdad en sus ojos, algo peligroso acechando bajo la superficie.
¿Crees que nos has detenido? ¿Crees que puedes deshacer todo por lo que hemos trabajado? Solo has retrasado lo inevitable. Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Hemos hecho más que retrasarlo, Griffin. Lo hemos detenido. El poder del reloj ya no está bajo tu control. Griffin se acercó, entrecerrando los ojos. Subestimas a la Rosa Negra. No comprendes el poder que hemos dominado. El tiempo está en nuestras manos. Has fracasado, Holmes. Holmes no se inmutó, sin apartar la mirada del rostro de Griffin. No soy yo quien ha fracasado, Griffin. Tú sí. El tiempo no puede ser controlado, ni por ti ni por nadie, y cuando intentes manipularlo, te destrozará. El rostro de Griffin se retorció de rabia, pero antes de que pudiera responder, Holmes dio un paso adelante, moviendo su mano rápidamente hacia el reloj. Sus dedos trabajaron con destreza, deshaciendo el último mecanismo, y con un chasquido seco, el reloj enmudeció. Las manecillas, que se habían congelado a medianoche, dejaron de moverse, y la habitación pareció exhalar un suspiro colectivo. El ritual de la Rosa Negra había terminado. Griffin se quedó inmóvil un momento, pálido de incredulidad. Lo detuviste, susurró con voz llena de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? La mirada de Holmes permaneció firme. Comprendiendo el mecanismo, dijo con voz serena pero firme. El ritual se basaba en una ilusión de control. El reloj nunca fue la fuente de tu poder. Era la creencia de que podías controlar el tiempo. Pero el tiempo no se puede controlar, Griffin. Y ahora has perdido. Los ojos de Griffin brillaron con una mezcla de furia y miedo, y en ese instante vi el verdadero alcance de su comprensión. El plan de la Rosa Negra había fracasado, y no había vuelta atrás. Su control sobre el tiempo, sobre el destino, había sido cercenado. Holmes se volvió hacia mí, con expresión sombría pero llena de un silencioso triunfo. Se acabó, Watson. El ritual se ha detenido. La influencia de la Rosa Negra ha terminado, pero incluso mientras Holmes hablaba, supe que la batalla estaba lejos de estar ganada. La Rosa Negra podría haber sido derrotada en ese momento, pero siempre había más sombras acechando. El tiempo, como había dicho Holmes, no era algo que se pudiera controlar, y la Rosa Negra había aprendido esa lección demasiado tarde. Capítulo 12. El precio del tiempo. El ritual se había detenido, las manecillas del reloj se habían congelado, y el poder que la Rosa Negra buscaba ejercer estaba neutralizado. Al menos por el momento, la amenaza inmediata se había extinguido. Holmes se mantuvo erguido, con su mirada penetrante escudriñando la cámara, pero pude ver la sombra de algo más profundo en su expresión, una sensación de inquietud silenciosa, como si supiera que esta victoria, por muy dura que fuera, no era el fin de nuestros problemas. Griffin, el líder de la Rosa Negra, seguía allí de pie, con la ira y la incredulidad patentes en cada línea de su rostro. Nos había subestimado, y empezaba a comprenderlo. Su plan había fracasado, y con él el intento de la Rosa Negra de manipular el tiempo, de controlar la historia misma. Holmes no habló de inmediato. Se volvió hacia el reloj en el pedestal, con los dedos reposando sobre la delicada superficie. El tic-tac se había detenido, las manecillas del reloj se habían congelado a medianoche, pero Holmes sabía que su victoria al detener el ritual no era suficiente. Las fuerzas tras los planes de la Rosa Negra eran de gran alcance y aún no habíamos descubierto la magnitud de lo que se había puesto en marcha. Holmes, dije con la voz llena de inquietud. Los hemos detenido. El reloj ya no es una amenaza, pero ¿crees que realmente se acabó? Holmes se volvió hacia mí, con los ojos llenos de silenciosa resolución. No ha terminado, Watson, dijo con voz tranquila, pero con un matiz de urgencia. Puede que este ritual se haya detenido, pero la Rosa Negra está lejos de terminar. Su red es profunda y su influencia se extiende más allá de lo que aún podemos ver. Los hemos detenido por ahora, pero no podemos descansar. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. La Rosa Negra no era simplemente un grupo de conspiradores en la sombra que trabajaban para su propio beneficio. Era una red, una fuerza que llevaba siglos operando, moviendo los hilos tras bambalinas, manipulando los acontecimientos para su propio beneficio, y ahora que los habíamos desenmascarado, podía ver el verdadero alcance de su poder. Necesitamos desmantelar sus operaciones.
continuó Holmes, con la mirada fija en el reloj, ahora inmóvil. El reloj era solo una parte de su plan. La Rosa Negra ha estado planeando algo mucho más peligroso, un plan que podría alterar el curso de la historia. Tenemos que descubrirlo y detenerlo. El peso de sus palabras me aplastó como una piedra. El tiempo, al parecer, era el arma, pero no se trataba solo de controlar el momento. Se trataba de reescribir el Mean of an Awesome pasado, de reconfigurar el futuro. Y al mirar a Holmes, supe que ya no se trataba solo de detener un ritual o derrotar a una organización criminal. Se trataba de preservar la esencia misma de la realidad. Regresamos a Baker Street, agobiados por el peso de lo que habíamos descubierto. Holmes, como siempre, ya estaba absorto en sus pensamientos, analizando a toda velocidad las posibilidades. Se puso manos a la obra de inmediato, sacando los diarios y notas que habíamos recopilado de la Rosa Negra, reconstruyendo los fragmentos de su conspiración. Era evidente que estaban lejos de terminar, que simplemente habían estado esperando el momento oportuno para completar sus planes. Holmes, sin embargo, no se dejaba disuadir fácilmente. El silencioso zumbido de su mente mientras trabajaba era algo que había llegado a reconocer con los años, una señal de que estaba resolviendo el rompecabezas que hasta entonces se nos había escapado. Ya estaba calculando el siguiente movimiento, el siguiente paso en la investigación que nos acercaría al verdadero propósito de la Rosa Negra. Lo observé trabajar, dándole vueltas a las revelaciones que habíamos descubierto. Habíamos aprendido muchísimo sobre la Rosa Negra, sobre su manipulación del tiempo y sobre su objetivo final, controlar el futuro, pero aún quedaba mucho por descubrir, de dónde provenía realmente su poder y quién más estaba involucrado en su extensa red. Holmes levantó la vista de su trabajo y sus ojos se encontraron con los míos. Watson, dijo con voz firme, pero con un deje de urgencia, creo que nos enfrentamos a algo más que un grupo de conspiradores misteriosos. La Rosa Negra forma parte de algo mucho más antiguo, algo mucho más peligroso. Fruncí el ceño, intentando comprender el verdadero significado de sus palabras. ¿Quieres decir que llevan siglos operando? ¿Que han estado manipulando los acontecimientos durante generaciones? Holmes asintió lentamente. Sí. La Rosa Negra es solo una facción en un plan mucho mayor, uno que se extiende mucho más allá de lo que hemos conocido. Y hay otros, Watson, otros más poderosos, más influyentes. Son quienes mueven los hilos, y tenemos que encontrarlos antes de que completen su plan. Asentí, sintiendo la gravedad de lo que decía. Ya no se trataba solo de detener a un grupo, sino de detener una red de poder que había estado manipulando el curso mismo de la historia. La Rosa Negra era solo el principio. Estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Esa noche, mientras nos preparábamos para la siguiente fase de la investigación, Holmes se volvió hacia mí con una mirada de silenciosa determinación. «Debemos encontrar a los líderes de la Rosa Negra», dijo, «quienes han estado orquestando este complot desde la sombra. Ellos son el verdadero peligro. Si logramos localizarlos, podremos desmantelar toda la organización». Asentí, con la mente ya puesta en marcha. «¿Y cómo los encontramos, Holmes? ¿Cómo descubrimos el verdadero alcance de su influencia?» Los ojos de Holmes brillaron con una silenciosa satisfacción. «Empezamos rastreando el dinero. La Rosa Negra opera a través de la riqueza y la influencia, como cualquier otra organización secreta, pero son más que simples financieros, son artífices de la historia. Debemos encontrar a quienes han financiado sus operaciones, a quienes les proporcionan los recursos que necesitan para continuar su trabajo». Me detuve un momento, pensando en las palabras de Holmes. «¿Y qué hacemos cuando los encontremos?» Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. «Los expondremos, Watson. Le mostraremos al mundo quiénes son y qué han estado haciendo. Y cuando lo hagamos, su poder se derrumbará». Los días siguientes estuvieron llenos de actividad constante. Mientras seguíamos cada pista, comprobábamos cada conexión y seguíamos cada hilo de la red de la Rosa Negra. La mente de Holmes era extremadamente aguda y recordé una vez más lo adelantado que siempre estaba. Habíamos descubierto mucho, pero la Rosa Negra había estado operando en la sombra durante demasiado tiempo. Habían jugado con tanta habilidad, con tanta sutileza,
que era difícil siquiera comprender la magnitud de su influencia. Y, sin embargo, a medida que seguíamos el rastro del dinero, a medida que reconstruíamos sus conexiones, una cosa se hizo absolutamente clara. La Rosa Negra no era solo una sociedad secreta, era una fuerza que había operado en el corazón de la élite de Londres, moldeando los acontecimientos, moviendo los hilos y moviéndose silenciosamente en segundo plano, como un titiritero manipulando un mundo frágil. Holmes me miró mientras estábamos sentados en su estudio una noche, con la luz de la lámpara parpadeando en los rincones de la habitación. «Estamos cerca, Watson. Las piezas están encajando. Pronto las descubriremos, pero debemos ser cautelosos. Aún hay mucho que desconocemos». Asentí, con la misma inquietud que me había acompañado durante toda la investigación. El tiempo mismo había sido su arma, pero no les bastaba. La Rosa Negra era solo un capítulo de una historia mucho más grande y peligrosa, y podía sentirla, cerrándose a nuestro alrededor, con cada segundo que pasaba. Capítulo 13. La pieza final. La mansión estaba inquietantemente silenciosa. Sus oscuros pasillos se extendían ante nosotros. Cada habitación era una caverna oculta de secretos esperando ser descubierta. Holmes nos guiaba, con pasos seguros y calculados, su mente claramente varios pasos por delante de mí. La intrincada red de la Rosa Negra se cernía sobre nosotros y habíamos llegado a su corazón, la finca de Griffin. Sabíamos que aquí era donde tendría lugar la confrontación final. Era aquí, en las sombras de esta mansión, donde el destino de la Rosa Negra y el control del Pinchington tiempo mismo se sellaría o se desharía. Llevábamos ya lo que parecían horas dentro de la mansión, avanzando con cautela por sus laberínticos pasillos. El suave crujido de las tablas del suelo bajo nuestros pies era el único sonido que rompía el silencio. El lugar era una antigua reliquia, intacto por el mundo exterior, y no podía evitar la sensación de que nos dirigíamos hacia una trampa. Holmes me había advertido que Griffin no era tonto, y podía sentir cómo la trampa se cerraba. Holmes se detuvo ante unas pesadas puertas de roble al final de un largo pasillo. Me miró con la agudeza de quien ya anticipaba el siguiente movimiento. «Aquí está, Watson», dijo con voz firme, pero con una urgencia que no le había notado antes. «Griffin está dentro». Asentí, y mi mano se dirigió instintivamente al revólver que llevaba a mi lado. Nunca había habido tanto en juego. No solo nos enfrentábamos a una mente maestra criminal, sino a un hombre que había estado manipulando las fuerzas del tiempo, alguien que creía poder moldear el futuro controlando el pasado. La influencia de la Rosa Negra se había extendido por las élites de Londres, pero había llegado el momento de desenmascararla. Holmes giró la manija y abrió la puerta lentamente, las bisagras crujiendo bajo la presión. Entramos en la habitación y por un instante sentí el peso del mundo sobre mis hombros. La habitación era grande y estaba tenuemente iluminada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros y extraños artefactos mecánicos. En el centro, un gran reloj se alzaba sobre un pedestal. Su esfera brillaba a la tenue luz de las velas que parpadeaban cerca. Las manecillas del reloj estaban congeladas a medianoche, como cuando lo vimos por primera vez. El ritual había comenzado y ahora había llegado el momento de actuar. Allí, al fondo de la sala, estaba Griffin. Nos daba la espalda, pero la autoridad en su postura era inconfundible. Era alto, de figura imponente, y permanecía ante el altar como esperando algo. La Rosa Negra llevaba siglos trabajando para llegar a este momento, y ahora estaban a punto de completar su ritual. Holmes no dudó. Dio un paso adelante, con voz firme, pero autoritaria. «Griffin», gritó, «se acabó. Tus planes han fracasado». Griffin se giró lentamente, con una expresión de rabia contenida. No había miedo en sus ojos, solo la fría certeza de quien había visto el mundo desde arriba y creía poder doblegarlo a su voluntad. «Holmes», dijo en voz baja y llena de malicia, «has venido a arruinarlo todo, ¿verdad? A detener lo que ya se ha puesto en marcha». Observé cómo la mirada de Holmes se dirigía al reloj, aguda y calculadora. Ya estaba pensando, ya se disponía a desmantelar el poder de Griffin. «Has fracasado, Griffin», dijo Holmes en voz baja, con una fría confianza en su voz. «El reloj es tu herramienta, tu arma, pero no es más que una ilusión de poder. Y ahora ha sido neutralizado». Los labios de Griffin se curvaron en una mueca de desprecio.
¿Crees que puedes detenernos, Holmes? La Rosa Negra es más que un grupo de conspiradores. Somos una idea, una creencia que ha existido durante siglos. El tiempo está en nuestras manos y tú solo has retrasado lo inevitable. Holmes se quedó quieto, con expresión firme. Lo único que has hecho es quedarte atrapado en una red que tú mismo has creado, dijo con voz fría. No puedes controlar el tiempo, Griffin, y ahora te lo demostraré. Antes de que Griffin pudiera reaccionar, Holmes se acercó rápidamente al reloj. Sus dedos trabajaban con precisión y con un movimiento rápido desactivó el mecanismo que lo mantenía en marcha. Las manecillas del reloj se detuvieron y la sala volvió a quedar en silencio. El ritual se detuvo. Por un instante, Griffin permaneció inmóvil, con la mirada llena de incredulidad. Lo has detenido, murmuró, con una voz apenas un susurro. Holmes se giró para mirarlo, con los ojos brillando con la silenciosa satisfacción de quien había obtenido una victoria. Sin embargo, no era la victoria definitiva, y él lo sabía. Sí, Griffin, el ritual ha terminado, pero no es el final de tu historia, es solo el principio de tu caída. El rostro de Griffin se retorció de furia, pero su desafío empezó a flaquear. Lo has arruinado todo, espetó. ¿Crees que puedes detener lo que ya se ha puesto en marcha? La Rosa Negra resurgirá, reconstruiremos y cuando lo hagamos te arrepentirás de haber intervenido. Holmes dio un paso al frente, con la mirada fija en Griffin, y su voz, tranquila pero llena de una determinación inquebrantable, dijo: La Rosa Negra está acabada, Griffin. Puede que el reloj haya sido el símbolo de tu poder, pero no es nada sin tu fe en él. Te has pasado la vida creyendo que podías controlar el tiempo, pero al final solo has sido un peón en un juego mucho más grande de lo que crees. Los ojos de Griffin brillaron con algo parecido a la duda, pero rápidamente la disimuló con una mueca de desprecio. ¿Crees que has ganado, Holmes? ¿Crees que nos has delatado? No lo entiendes. El tiempo no se puede revertir. El futuro está en nuestras manos. Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa, casi compasiva. Quizás, Griffin, pero lo único que no entiendes es que nadie puede controlar el tiempo. Nadie puede cambiar el pasado sin pagar el precio. Has manipulado fuerzas que no comprendes y ahora se volverán contra ti. Con esas palabras, Holmes se apartó del reloj, con la mano apoyada ligeramente en el revólver que llevaba a un lado. Pude ver la determinación en sus ojos, la certeza de que la influencia de la Rosa Negra no era algo que pudiéramos borrar de un plumazo, pero habíamos descubierto sus métodos, y ahora era el momento de detenerlos. Griffin se quedó paralizado, con el rostro destrozado. Ha ganado, Holmes, pero nunca comprenderá del todo el poder que buscábamos. El reloj es solo un símbolo de algo mucho mayor. La voz de Holmes era firme y llena de serena autoridad. Entiendo más de lo que crees, Griffin, y tu poder, tal como es, termina aquí. La habitación quedó en silencio mientras los hombros de Griffin se desplomaban y el fuego de sus ojos se desvanecía. El control de la Rosa Negra sobre el mundo se había roto, al menos por ahora. Holmes se giró hacia mí con una expresión de silenciosa satisfacción, aunque aún podía ver la sombra de la duda en sus ojos. «Los hemos detenido, Watson», dijo Holmes en voz baja, con la voz llena de determinación. «Pero el juego no ha terminado. Quedan las piezas, y hay otros que intentarán terminar lo que Griffin empezó». Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. La Rosa Negra había sido detenida, pero su influencia, su creencia en controlar el tiempo, persistiría. La batalla podía estar ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Capítulo 14. La última hora. La niebla se había espesado al salir de la finca de Griffin. Nuestros pasos se amortiguaban con la humedad del suelo. La atmósfera opresiva parecía seguirnos como una sombra invisible, cerrándose sobre nosotros como si el aire mismo contuviera la respiración. La mansión, antes llena del zumbido de la maquinaria y el inquietante tic-tac del reloj, ahora permanecía quieta y silenciosa tras nosotros. Habíamos interrumpido el ritual de la Rosa Negra, pero la victoria, aunque satisfactoria, tuvo su precio. Holmes había detenido sus planes inmediatos,
pero la certeza de lo que se había puesto en marcha aún me pesaba en la mente. Holmes, siempre estratega, se movía con un aire de tranquila determinación, con pasos decididos mientras nos guiaba de vuelta a Londres. Tenía la mirada fija al frente, pero ahora había algo diferente en su expresión, un cambio en su habitual serenidad. La batalla no había terminado, ni de lejos. «Hemos detenido a Griffin», dije, rompiendo el silencio. «Pero parece preocupado, Holmes. ¿Qué le preocupa?» Holmes se giró hacia mí. Su mirada penetrante se cruzó con la mía, su rostro indescifrable por un instante, antes de que sus labios se apretaran en una fina línea. «No ha terminado, Watson. Hemos detenido a Griffin, sí, pero aún quedan piezas por descubrir. Puede que la Rosa Negra haya sido expuesta, pero su influencia es mucho más profunda de lo que creemos. La verdad sobre el tiempo mismo, sobre el destino, es algo mucho más peligroso de lo que hemos comprendido». Sentí un escalofrío al oír sus palabras. «¿Crees que hay algo más? ¿Que hay otros involucrados? ¿Quién más podría estar moviendo los hilos?» Holmes asintió, recorriendo con la mirada las calles de Londres, como si buscara algo que se perdía de vista. «La Rosa Negra es solo una facción. Son solo un fragmento de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Han estado jugando con el tiempo, manipulándolo a su favor, pero su control sobre el tiempo no es completo. Y hay quienes quieren terminar lo que Griffin empezó». Sentí una punzada de inquietud en el pecho. Una cosa era descubrir una conspiración, exponer sus oscuros entramados. Otra, muy distinta, era darme cuenta de que la conspiración tenía raíces mucho más profundas de lo que podíamos imaginar. El paso de Holmes se aceleró al acercarnos a Baker Street. «Tenemos que prepararnos, Watson», dijo en voz baja, con un tono de urgencia. «La Rosa Negra puede haber sido una sociedad secreta, pero sus acciones han repercutido a través del tiempo. Tienen aliados que aún desconocemos, personas con el poder de reconfigurar los acontecimientos, de alterar el curso de la historia». Asentí, pensando a toda velocidad en las implicaciones de las palabras de Holmes. «¿Y ahora qué? Ya hemos detenido el ritual. Seguramente la Rosa Negra está acabada». Holmes me miró con una expresión penetrante de comprensión. «Nunca es tan sencillo, Watson. Puede que sus métodos hayan sido descubiertos, pero su verdadero poder reside en su capacidad para manipular el mismísimo tejido del tiempo. Hemos interrumpido sus planes inmediatos, pero no se detendrán. Se reagruparán y lo intentarán de nuevo». Suspiré, asimilando el peso de sus palabras. Ocurría lo mismo con cada caso. Justo cuando creías que había terminado, justo cuando creías haber descubierto la verdad, emergía otra sombra, otra capa de misterio, y el ciclo continuaba. Pero esto era diferente. El tiempo no era algo que se pudiera tomar a la ligera, y la Rosa Negra había demostrado que estaba dispuesta a sacrificarlo todo para controlarlo. Esa noche volvimos a Baker Street con la habitación tenuemente iluminada por el tenue resplandor de la chimenea. Holmes no perdió tiempo en sacar los diversos mapas, diarios y notas que habíamos recopilado durante la investigación. Los colocó frente a él, con su mirada penetrante, escudriñando cada uno con precisión metódica. Observé en silencio cómo recomponía la información de una forma que yo aún no podía seguir. Era como si viera patrones, conexiones invisibles para mí. «Watson», dijo Holmes de repente, interrumpiendo mi ensoñación. «Creo que se nos ha escapado algo. Hay otro jugador en este juego, alguien a quien no hemos considerado del todo». Di un paso adelante, con curiosidad. «¿Otro jugador? ¿Quién?» La mirada de Holmes se posó en mí, con una profunda comprensión en sus ojos. «Los creadores de la Rosa Negra, Watson, quienes los iniciaron, los verdaderos cerebros tras su creencia en controlar el tiempo. Griffin era solo un peón, no era el líder. Hay alguien más poderoso, alguien que ha estado orquestando todo el plan desde las sombras». Sentí que se me aceleraba el pulso. «¿Quién es esta persona? ¿Y por qué no la habíamos encontrado antes?» Holmes se puso de pie, con expresión fría pero llena de una tranquila determinación. «Porque se han estado escondiendo a plena vista. La Rosa Negra usó a Griffin como marioneta, pero el verdadero poder reside en otra parte. Debemos encontrar a la persona que mueve los hilos, Watson.
Son la clave para entenderlo todo. Una vez que los desenmascaremos, tendremos las respuestas que necesitamos. Al día siguiente, comenzamos nuestra búsqueda en serio. Holmes ya había reunido varias pistas, pequeños detalles aparentemente insignificantes que apuntaban a una conspiración mayor. Lo seguí mientras repasaba los pasos de las operaciones de la Rosa Negra, reuniéndose con informantes, revisando registros financieros y descubriendo conexiones ocultas. Cuanto más descubríamos, más claro se hacía. La Rosa Negra había estado operando mucho más cerca del núcleo de la estructura de poder de Londres de lo que podríamos haber imaginado. No solo se habían infiltrado en la sociedad, habían formado parte de ella, moldeando los acontecimientos desde la sombra durante generaciones. Con el paso de los días pude ver cómo el patrón habitual de las investigaciones de Holmes cobraba forma. Estaba tirando de los hilos, revelando un misterio más profundo, uno que se extendía mucho más allá de lo que habíamos pensado inicialmente. La Rosa Negra había formado parte de un juego mucho mayor, un juego cuya apuesta era nada menos que el control del tiempo mismo. La concentración de Holmes nunca flaqueó. «Estamos cerca, Watson», dijo una noche, con una voz serena e intensa. «Las piezas están encajando. Conocemos sus métodos, conocemos sus objetivos, y ahora necesitamos encontrar a la persona detrás de todo, a la persona que ha orquestado este juego durante tanto tiempo». Podía sentir la urgencia en su voz, la presión del caso sobre él. No se trataba de un misterio más por resolver. Se trataba de detener una fuerza que tenía el potencial de reescribir el curso mismo de la historia. ¿Por dónde empezamos? Component Placement, pregunté, con la mente acelerada ante la complejidad de la situación. La mirada de Holmes era firme, sus ojos penetrantes, llenos de comprensión. Empezamos por adentrarnos en el corazón de su operación. Seguimos la pista hasta la persona que inició todo esto. Mientras nos preparábamos para la siguiente fase de nuestra investigación, sabía una cosa: el juego estaba lejos de terminar. La Rosa Negra había sido detenida, pero su red aún era profunda, y la persona detrás de todo estaba ahí fuera, esperando para hacer su jugada. Y si Holmes tenía razón, su jugada final sería una que no podíamos permitirnos ignorar.